¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 13. Todo va demasiado rápido, demasiado deprisa como para no caer en esa sospecha de que aquí parece como si se estuvieran pagando peajes. La celeridad con la que desde el gobierno se ha dispuesto el traslado de los dirigentes separatistas encarcelados en la Comunidad de Madrid a prisiones catalanas, unido a esa decidida actitud del Ejecutivo también de satisfacer una demanda del PNV, explicitada por el propio Lehendakari, de que los presos etarras sean acercados a cárceles del País Vasco, alimenta la sospecha de Partido Popular y Ciudadanos sobre posibles, previsibles, supuestos pactos de Sánchez para conseguir el apoyo a la moción de censura que le llevó a la Moncloa. No siempre es así, pero a veces las cosas son lo que parece. Y parece, por ejemplo, también que los separatistas y sobre todo su jefe, Torra, está mucho más crecido, más arrogante ahora que con el gobierno del Partido Popular. No hay más que seguir sus pasos, recordar declaraciones y gestos dentro y fuera de España, el otro día, por cierto, en Tarragona, hoy en Washington, para concluir que su obstinada determinación por mantener e incrementar la tensión con el Estado y su desafío golpista no se compadece con el versallesco proceder de Pedro Sánchez y su ministra de Política Territorial. El lamentable espectáculo antiespañol ofrecido por Torra en Washington, contestado de forma digna y contundente por el embajador de nuestro país en Estados Unidos, aclarando que en España no hay presos políticos, habría merecido probablemente un comentario mucho más crítico y más duro de Pedro Sánchez contra el golpista y también una defensa de nuestro embajador que sí ha hecho en cambio José Borrell, el titular de Exteriores. Sánchez, sin embargo, se ha limitado a decir que no va a buscar la confrontación con el gobierno de Cataluña, que no quiere confrontar con el gobierno de Cataluña. Si con ello cree que va a amortiguar la pulsión separatista de quien está empeñado en romper unilateralmente con España, lo tiene claro. Al tigre o al león, por más que nos empeñemos, no podemos hacerlos vegetarianos. Borrell lo sabe muy bien. Por ello no dudo hoy en defender al embajador morenés por decir lo que tiene que decir un embajador de España cuando alguien como Torra tilda de represor el sistema político español, ataca a la calidad democrática de España, arremete contra el sistema judicial de los españoles. En fin, después vamos a comentar y contar este lance, este episodio. Pero antes vamos con la pregunta del barómetro. Laura Gómez, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Como has dicho, el conflicto catalán está ya en Washington y sobre esta escena que acabamos de mostrar entre Pedro Morenés y Quim Torra, preguntamos hoy a nuestros espectadores, ¿aplauden ustedes la actuación de Morenés delante de Quim Torra? Pues abrimos desde ya nuestro barómetro. Si sí que aplauden la actuación de Pedro Morenés, marquen el 905-855-001. Si por el contrario no lo hacen, marquen el 905-855-002. Estamos activos también, como siempre, en redes sociales. En Twitter recuerden que somos @elcascabel13. Y para seguir comentando el análisis del programa de hoy, utilicen el hashtag #elcascabel28J. Muy bien, gracias, Laura. Hoy la Agencia Tributaria ha publicado una nueva lista de morosos con el fisco. Es la cuarta lista que publica Hacienda y que incluye a 4.318 deudores que deben al Estado 15.300 millones de euros. Casi nada al aparato. María Ruiz, buenas noches. De Hacienda, lo que antes muchos conocían como la lista de Montoro, que ya no se va a poder seguir llamando así. Hemos encontrado muchas sociedades en ella, muchas personas físicas, rostros, nombres que todos conocemos, como el de Mario Conde, Miguel Bosé, Dani Alves o Rodrigo Rato. Esta noche va a estar con nosotros en el Cascabel Carlos Cruzado, que es presidente de los técnicos del Ministerio de Hacienda, Gesta, para explicarnos por qué se llegan a acumular estas cantidades tan elevadas, cómo rostros que todos conocemos llegan a deber estas cantidades tan astronómicas a Hacienda. Esta noche con nosotros Carlos Cruzado en el Cascabel, presidente de Gesta, en unos minutos. Gracias, María Ruiz, hasta luego. Bueno, más temas que esta noche les ofreceremos y que les avanzamos. Vean esto. Preocupación entre los autónomos ante el impuestazo al diésel que prepara el gobierno de Pedro Sánchez. Pero hay más. ¿Cómo les afecta la medida? ¿Cuántos trabajadores se verán perjudicados? ¿En qué sectores repercutirá más el encarecimiento del gasóleo? En unos minutos, la batería de impuestos que ultima el Ejecutivo con Carlos Cuesta. El tribunal les dejó en libertad porque entendió que no había riesgo de fuga. Pero el guardia civil, miembro de la manada, intentó renovarse el pasaporte. ¿Por qué lo hizo? Ahora la Fiscalía pide su ingreso en prisión. ¿Volverá a la cárcel? Serafín Giraldo, inspector de policía, nos da todos los detalles en el Cascabel.
Preocupación entre los autónomos ante el impuestazo al diésel que prepara el gobierno de Pedro Sánchez. Pero hay más. ¿Cómo les afecta la medida? ¿Cuántos trabajadores se verán perjudicados? ¿En qué sectores repercutirá más el encarecimiento del gasóleo? En unos minutos, la batería de impuestos que ultima el Ejecutivo con Carlos Cuesta. Impuestos verdes, eso dicen. Vamos a ver si luego nos salen ranas los impuestos. Sandra Fernández, buenas noches. Digo por verdes. ¿No para hacer un bujero, como dicen? Madre mía, lo del diésel es una faena importante, ¿eh? Lo del diésel es una faena importante. Bueno, titulares que antes de nada, voy a decir que según las últimas noticias que nos están llegando desde ese estado de Maryland y su capital, Annapolis, ahí habría 4 personas muertas en el interior de un periódico local. Es Capital Gazette, se llama el periódico. Una persona habría disparado contra periodistas y gente que había dentro del periódico local de Annapolis, de esa capital, que está cerquita, por cierto, de Washington, DF, y habría asesinado a 4 al menos, y hay bastantes heridos más, ¿eh? O sea que estaremos atentos. No sabemos todavía la motivación de este sujeto, que está detenido, por cierto, del pistolero en cuestión. Pero no sabemos qué le ha llevado a cometer esta masacre, esta matanza, esta barbaridad. Pero bueno, estaremos atentos. En Maryland, estado de Maryland, en Estados Unidos, y en su capital, en Annapolis. Bueno, ¿qué titular te deja el día a ti más destacado, Sandra? Pues mira, para mí la no defensa de Pedro Sánchez del embajador español en Washington, de Morenés. O sea, hoy escuché esta mañana a los compañeros preguntarle a Pedro Sánchez por, bueno, qué le había parecido el ataque de Torra después de las palabras de Morenés, y él esta mañana, insisto, decía todavía que no las había escuchado. Y eso, además, sorprende mucho más cuando lees, incluso en las redes sociales, como el ministro de Asuntos Exteriores, nombrado por Pedro Sánchez, sí que se posiciona totalmente a favor de lo que dijo e hizo Morenés en Washington. Con lo cual, es una situación como extrañísima dentro del Ejecutivo. El ministro de Asuntos Exteriores va por un lado, el presidente va por otro, y los gestos a favor del independentismo siguen sumando. Luego vamos a abordar detenidamente el asunto, puesto que es uno de los temas que efectivamente nos deja el día. A ver, Marta Robles, ¿el titular para ti del día? Pues a mí me sobrecoge pensar que la intuición que tenía en general todo el mundo, todo el pueblo, todos nosotros, de que la sentencia de la manada y la decisión de dejar en libertad ahora a los miembros de la manada nos podía costar algún disgusto, porque ahora ya nos hemos dado cuenta que uno de ellos, al menos uno, que como decía antes Sandra, que estábamos hablando, sus compañeros deben estar aterrados y a punto de asesinarlo a él, dicho sea entre comillas, que ahora hay que hablar siempre entre comillas, pues este señor se ha ido a buscarse un pasaporte, con lo cual se supone que existe un riesgo de fuga, y si existe un riesgo de fuga, pues es lógico que ahora la Fiscalía vaya a pedir una nueva vista para que este señor ingrese en la cárcel, con lo cual parece ser que el sentido común de la población no es una cosa extraña. El sentido común es lo que falta en muchísimos casos, efectivamente. Javier Chicote. Bueno, pues yo, Antonio, me voy con la guerra por liderar el Partido Popular. Yo creo que hoy Pablo Casado ha cruzado el Rubicón, como hizo Julio César con su ejército cuando volvía de las Galias, y eso significa que empieza la guerra civil. Eso ya no tiene marcha atrás. Julio César la ganó. Yo no sé si Pablo Casado está en condiciones de ganarla. Ha criticado a Rajoy abiertamente, ha cargado con dureza contra Dolores de Cospedal y contra Soraya Sáez de Santamaría, y además ha dicho que o gana él o se va. Es decir, yo creo que se está equivocando. Es un candidato que personalmente me gusta, no tengo por supuesto nada en contra de él, pero yo creo que se está equivocando profundamente, porque la naturaleza de este proceso no es apuñalarse entre todos, sino que gane uno y luego todos con ese. Si quieren trabajar por su partido. Eso es lo que dice Cospedal. Ya verá dónde se va. Yo creo que la estrategia tan agresiva que ha marcado Pablo Casado se está confundiendo, y además está denunciando una serie de presiones que las está denunciando tirando la piedra y escondiendo la mano. Entonces, claro, sin dar nombres ni nada, sin dar ningún dato. Que diga quién presiona y a quién presionan, y que entonces se investigue si de verdad eso está ocurriendo. Si no, es extender rumores yo creo que con poca responsabilidad. Sí. Vamos a ver en qué acaba la cosa. En cualquier caso, él ha apostado por esa vía. Ya he dicho que si al final no consigue ganar, pues evidentemente no es que dé un paso atrás, sino se va y ya está. Probablemente deje la política incluso, ¿no? Sí, claro. Vicente González Olaya, ¿el titular tuyo? Pues mira, para mí la historia es el escarnio público. Yo me pregunto si es legal
que se pueda hacer público el listado de personas que supuestamente luego lo vamos a comentar, efectivamente, han defraudado. Yo el otro día pedía el historial médico de un familiar mío fallecido y no me lo dieron porque era algo privado, era algo personal. Yo expliqué que había fallecido y que necesitaba el historial médico y no me lo dieron. Entonces yo me pregunto, ¿es posible que se haga un listado de supuestos defraudadores? Porque claro, esto de que son defraudadores lo dice Hacienda. No está tan claro que haya... Muchos habrán recurrido habrán recurrido. Bueno, pero ¿por qué tengo yo que saber demandas, sí, que el señor Bosé o o Patricia Conde ha defraudado supuestamente 1 y pico millones? Pero bueno, ¿quién es Hacienda para hacer público esos datos de gente que no se puede defender? Bueno, por supuesto que tendrán que pagar y tendrán que cumplir la ley como todo el mundo. Pero ¿eso es ético? ¿Eso es legal? ¿Para qué queremos una agencia de protección de datos? Luego estamos en fase de titulares. Como son temas que vamos a abordar, luego tendremos tiempo de comentarlos. No hemos coincidido, fíjate si hay actualidad que no hemos coincidido. Cuatro de los asuntos que vamos a comentar esta noche. Pero antes me voy a acercar hasta las inmediaciones del Tribunal Supremo, donde ejerce, entre otros, el juez Pablo Llarena. Y hoy el juez Llarena, pues hombre, le ha respondido al gobierno que no, que por su parte no hay nada que objetar si el gobierno tiene interés en trasladar a los presos separatistas que en estos momentos están en prisión preventiva y que están pidiendo ser trasladados a cárceles catalanas y que por su parte no hay ninguna objeción, puesto que no existe razón procesal, y ha dado el visto bueno para que 4 de esos dirigentes separatistas que están en prisión provisional, como saben, en cárceles de la Comunidad de Madrid y que han solicitado su traslado puedan serlo en las próximas horas o días. Irene Sanz se encuentra precisamente en esas inmediaciones del Tribunal Supremo. Adelante, Irene, muy buenas noches. Buenas noches. Serían los 4 primeros políticos presos en ser trasladados a cárceles catalanas, pero también faltaría todavía la respuesta del juez Llarena sobre otros políticos encarcelados en Madrid, como por ejemplo Oriol Junqueras. Por el momento, el juez Llarena ha dado el visto bueno, ha dicho que no habría inconveniente en trasladar a Forcadell, a los Jordis y a Dolors Bassa. Se lo ha comunicado a los directores de las prisiones de Soto del Real y de Alcalá de Henares. De esta forma, el juez responde a las peticiones de instituciones penitenciarias, una de ellas que si era posible que los políticos presos estuvieran más cerca de sus familias. Esta era precisamente la petición de los políticos. Una noticia sobre la que hoy se han pronunciado tanto en el Congreso de los Diputados, también en el Parlamento de Cataluña. Y atención, porque Quim Torra ha dicho que lo que piden los presos es no ser moneda de cambio. Sencillamente muy lamentable, ¿no? Demuestra que el señor Sánchez está obligado a pagar un precio por los votos que ha tenido para su investidura, y el problema es que se va a utilizar la política penitenciaria para ello. En el momento en que la instrucción se dé por concluida, que yo creo que está muy próximo, pues efectivamente será el Ministerio del Interior el que tenga que tomar sus decisiones, y yo estoy seguro que las tomará con arreglo a la ley. Los presos políticos no tendrían que estar cerca de casa, tendrían que estar libres. De hecho, sigo recordando, en Bélgica, por los mismos motivos por los que hay presos políticos en España, los consejeros imputados por las mismas causas están libres. Bueno, vamos a ver. Están libres porque no han cometido probablemente ningún delito, señor Torra. Y aquí la justicia está actuando y ha considerado que preventivamente, para evitar riesgos de que puedan repetirse situaciones como las que protagonizaron, por eso estar en prisión preventiva. Serafín Giraldo es inspector de policía, es abogado y tiene conocimiento suficiente de la materia para que nos diga, bueno, este es un asunto, Serafín, buenas noches. Hola, muy buenas. En la que el juez ya ha dejado claro que compete al gobierno, que él no ve ninguna razón procesal para que estén en la cárcel en Madrid o en Sevilla o en Bilbao o en Valencia. Sí, y los 4 que han pedido su traslado ya pueden irse para allá, si quieren. Nos movemos dentro de la legalidad, este es el titular que puedo dar. Sí que hay unas especialidades en este traslado, en esta situación, dado que Cataluña tiene transferidas las competencias en materia de penitenciaria, pero ha finalizado la fase de instrucción. Y el juez ya no les necesita aquí en Madrid. Lo lógico es que hasta ahora estuvieran en Madrid. Por eso dice que no hay ninguna razón procesal para efectivamente. Entonces, en Madrid. El juez lo que hace es una providencia en la cual dice, oye, los presos han pedido, 4 presos han pedido ser trasladados a Cataluña y yo no tengo ningún inconveniente porque ya no les necesito, dado que ha finalizado la fase de instrucción. Ahora empezamos una nueva fase.
Entonces es instituciones penitenciarias quien decide, es la Junta de Tratamiento de Instituciones Penitenciarias quien decide. ¿Cómo decide? Bueno, pues como todo el mundo, como con todos los presos, en primer lugar atiende a la petición del preso y en segundo lugar hay unos parámetros que tiene que barajar la Junta de Tratamiento aparte de la petición del preso, pues que son el perfil del preso, la seguridad, la cercanía de la familia, etcétera, etcétera. Hay unos parámetros. El arraigo, ¿no? También. El arraigo, efectivamente. En Cataluña. Entonces, en este caso, instituciones penitenciarias del gobierno, que depende del gobierno, evidentemente, pues decide que sí, efectivamente, pueden ser trasladados. Pero claro, tiene que consultar con instituciones penitenciarias de Cataluña, que tiene que aceptar ese traslado, lógicamente. Están encantados. Efectivamente, están encantadísimos. Están preparando el comité de recibimiento, el comité de bienvenida. Pero vamos a ver, pero claro, mucha gente podrá preguntarse, ¿y por qué ahora sí ya hay condiciones para que puedan marchar los que han pedido su traslado y antes no? Por la fase de instrucción. Pero la fase de instrucción, ¿cuándo acabó? Ahora cuando dictó la providencia al juez. Ha coincidido con todo el cambio de gobierno, etcétera, ¿no? Efectivamente. Vale. Es ahora cuando el juez ha dictado. Te lo pregunto para evitar malas sospechas. No, es que no hay ninguna. Sobre este juez, la verdad es que es no por parte del juez, sino por parte del gobierno, que también da la impresión de que el gobierno tiene más interés que el anterior en que se han trasladado, pero que el otro, probablemente el gobierno de Rajoy también hubiera procedido igual. Entiendo que sí. En este caso, efectivamente. Hablando de porque son los que les pongan en libertad, son trasladados de cárceles de la Comunidad de Madrid a cárceles de Cataluña. Claro, hombre, lo que sí... Claro, no, y es legal totalmente. Es una cuestión legal y habitual. Sí, yo creo que eso siempre ha existido en el caso de todos los presos, salvo en el caso de los terroristas. Y creo que en el resto todos tenían su posibilidad de elegir un destino cercano a sus familias. En el caso de los terroristas era por una cuestión la dispersión venía por la línea. Pero el rey, la política penitenciaria es lógica y en el caso de terrorismo es lógico. También se permite el traslado de terroristas con unas condiciones. Exacto. Cuando hayan cumplido las 3/4 partes de la condena, en caso de enfermedad, etcétera, etcétera. Pero es lógico que no estén todos los terroristas en una cárcel cercana al País Vasco. Formaríamos un gueto. Exacto. O sea, la política penitenciaria yo entiendo que debe controlar al gobierno como así está establecido. Hablo de instituciones penitenciarias, hablo de la Junta dentro de instituciones penitenciarias. Pero Serafín, si tú no ves ninguna objeción, entonces no la ve el juez Llarena, no la vamos a ver nosotros. ¿Y por qué no está Junqueras no ha acabado para él la fase de instrucción o no ha pedido? O no lo ha pedido o no ha acabado todavía la Efectivamente. fase de instrucción. Lo que sí recomendaría, y aquí hay insignes periodistas, el trabajo periodístico a partir de ahora, porque ellos han pedido 2 cárceles, Brians 2, saben lo que piden, y Quatre Camins. Son cárceles modernas, en concreto la de Brians, Cambrias, tienen aparatos de audio, aparatos de televisión, tienen 72 celdas, es una cárcel nueva, se hizo en 2007. Claro, y las condiciones de los presos pues son para todos iguales. Y esas condiciones, en definitiva, las marca, en este caso, la Generalitat. Si es que hay algún privilegio, son los periodistas, en este caso... Tienen que rápidamente advertirlo y denunciarlo. El trabajo periodístico, en este caso, es... Lo que sí ha pasado es muy bueno. Os doy una noticia. El gobierno preguntó al juez para ver si le parecía, pero lo que hemos podido saber, lo publicamos mañana en ABC, es que antes de hacer esa pregunta ya estaba preparando el traslado. Estaba más que decidido, no le estaba diciendo al juez, oiga, ven, porque además no es competencia suya, sino que ha parecido que era algo pues de cara a la galería el que se está consultando al juez, pero estaba más que decidido. Y yo creo que aunque haya coincidido en los tiempos... Por eso lo importante, yo creo que nosotros podemos hacer una crítica puntual sobre una situación vivida, esta por ejemplo que vamos a comentar después, de lo de Morenés, etcétera, etcétera, al presidente del gobierno o al gobierno, pero en este caso es verdad que no hay ninguna... Una cuestión legal, no hay, digamos, ningún beneficio de este gobierno a estos señores por agradarle al señor Torra. Aquí no. Es un tema legal, no hay ningún privilegio y se está haciendo de acuerdo a la ley. Pero les ha venido muy bien. La coincidencia ha venido muy bien. Ha coincidido y ya está. Eso sí es cierto. No lo critico, pero que les ha venido muy bien. No, naturalmente. Ha sido una coincidencia que levanta sospechas y por eso es bueno aclararlas. ¿Cómo se hace el traslado de estas personas? Sí, la pregunta es muy buena porque es un poco peculiar. Se supone, y sobre el papel, sobre la ley, la Guardia Civil tiene la misión específica de realizar el traslado de presos y detenidos. Entonces, supuestamente, la Guardia Civil los tendría que trasladar hasta el límite territorial en la comunidad autónoma de Cataluña, hasta la cárcel, una cárcel que limite entre la comunidad autónoma de Cataluña y España. Entonces, y el resto de España, perdón, no quiero equivocarme con los términos, que siempre puede... Aragón. Efectivamente, y en Aragón, efectivamente, vamos a dejarlo en Aragón mejor, tienes razón. Entonces,
entonces se tendrá que buscar una cárcel legalmente. Yo espero que opere el sentido común y sea la Guardia Civil la que los lleve hasta su lugar de destino, pero legalmente serían los Mossos d'Esquadra quienes tienen la competencia en Cataluña para el traslado de presos, quienes les recogerían de esa cárcel de Aragón y los llevarían a donde Eso han no es pedido. ridículo. Bueno, O sea, eso no es directamente ridículo, absurdo, impresentable, que la Guardia Civil tenga que dejar a estos señores en Aragón para que vengan luego los Mossos d'Esquadra. Pero ¿qué país estamos haciendo? Es de broma, Pero todo esto es de una chiste. broma. Yo le hablo de lo que es muy poco serio. le hablo de lo que dice la ley. Pero Yo lo o sea, hagan- que yo no digo que no diga la ley eso, pero de verdad estamos en un país que la Guardia Civil tiene que dejar a los presos, estos señores, en Aragón para En que la vengan los Mossos frontera, d'Esquadra. o sea, Pero que sí, estamos haciendo un país absurdo. Claro, es una cosa como es un disparate. es un poco peculiar. Serafín, te convoco más tarde de nuevo para que nos hables de esto de la manada, sobre el tema del pasaporte que pretendía, en fin, renovar uno de los integrantes de la manada, que está en libertad provisional, como hemos dicho, y también de lo de las otras manadas, que hay más información que yo quiero que tú nos comentes. Pero ahora vamos a ir a Barcelona porque han sido nuevas las afrentas que ha sufrido el rey, los desplantes, a medida en que nadie, desde el punto de vista institucional de la Generalitat, ha acompañado hoy al rey y a la reina en la entrega de los premios de la Fundación Princesa de Gerona. Primero fue el propio Ayuntamiento y la Diputación de Gerona, que negaron instalaciones municipales, o sea, públicas, para que este acto que se ha desarrollado en un lugar privado, por cierto, en un local de los hermanos Roca, que es fantástico, por cierto. Yo creo que ha ganado la Fundación y ha ganado también el rey. En cualquier caso, tanto la alcaldesa de Gerona como la presidencia de la Diputación negaron la posibilidad de que este acontecimiento anual, que es la entrega de los premios Princesa de Gerona, se celebrara en un local público, municipal o de la propia Diputación, porque el rey es persona non grata, está declarado persona non grata. Nueva afrenta, no ha ido nadie, tampoco de la Generalitat, y luego han estado estos de los que llaman comités estos de defensa de la República, han sido muy poquitos, 30, 40 no más, pero dan por saco, perdón. En fin, meten, en fin, follón. Y han estado por ahí pues quemando imágenes del rey, insultando, etcétera, etcétera. Marco Chiasa, cuéntanos cómo se ha desarrollado el acto y qué ha dicho el rey. ¿Qué tal, Antonio? Pues el acto se ha desarrollado con total normalidad, eso sí, desde primera hora de la tarde los CDR de Girona llevaban ya semanas convocando estas movilizaciones de rechazo al rey. Han intentado cortar pues los accesos a este Mas Marroc donde se llevaba a cabo esta ceremonia. Han decorado las carreteras con símbolos independentistas de color amarillo bajo el lema Cataluña es una república, Cataluña no tiene rey. Le han llamado a todo esto que han hecho la revolución de los elefantes, en clara alusión al incidente que tuvo el rey Juan Carlos I en Botsuana. Aún así, la cosa no ha ido a más, porque entre que los Mossos d'Esquadra los han aislado hasta 1 kilómetro alrededor del evento, y además la lluvia ha terminado por disuadirlos. Se ha producido alguna escena de tensión cuando ha quemado las imágenes del rey, como decías, Antonio, y también cuando algún grupo que estaba apoyando al rey en su llegada ha intentado retirar algún símbolo independentista que estaba en la vía pública, pero afortunadamente no ha ido más y el evento se ha desarrollado con absoluta normalidad. Ha llegado el rey pues con muchísimos coches de seguridad. Le hemos visto sonriente, hablando con todo el mundo antes de iniciar el acto, y en su discurso pues bueno, ha dicho que Cataluña es de todos y para todos. Ha hecho un guiño a la lengua catalana, a la pluralidad de Cataluña. También ha dicho que la Constitución que tanto progreso ha traído a España vino en gran parte gracias al progreso y al esfuerzo del pueblo catalán. Y paralelamente, Antonio, mientras se desarrollaba el discurso del rey, en el pueblo en el que duerme esta noche el rey, estaban inaugurando una plaza con el nombre 1 de octubre. Y por último, decir, Antonio, como bien explicabas, que ningún representante de la Generalitat ha acudido hasta aquí, hasta este centro de eventos de los hermanos Roca. Como ya dijo bien Quim Torra, que no iba a participar en ningún evento organizado por la monarquía, y además Quim Torra acaba de dimitir como vicepresidente de honor de esta fundación que ha entregado los premios. Bueno, pues eso es lo que ha habido. Por cierto, solamente ha estado el ministro de Ciencia y Tecnología, ¿no?, el señor Duque, acompañando a los reyes. No ha habido nadie más del gobierno. Así es.
No, no ha habido ningún otro ministro, ninguna representación por parte del Gobierno central, más allá del ministro de Innovación y Ciencia, Pedro Duque. Hemos visto a empresarios, a científicos, a gente del mundo del deporte. Uno de los premiados ha sido el jugador de baloncesto Pau Gasol, pero sí que hemos visto ni a más ministros y sobre todo a ningún representante, como decía, de la Generalitat de Cataluña. Gracias, Marco. Bueno, en cualquier caso, está muy bien que el rey intente darle una sensación de normalidad a la excepcionalidad que supone todo esto, ¿verdad? Sí, pero la foto realmente yo la estaba mirando mientras estaba hablando el compañero y es como la soledad del rey, ¿no? Solamente un ministro. Un ministro nada más. A mí me ha llamado también la atención porque sabiendo que iba a ser boicoteado... Efectivamente, o sea, tenía que haber estado muy respaldado y en ningún caso dejarlo acompañado únicamente por un ministro. No lo entiendo, no entiendo dónde estaba el resto del gabinete. Inaceptable que la ley, otra vez volvemos a la ley, que la ley no nos proteja a todos los españoles y a todo este país de que de pronto alguien decida que puede ir en contra de todo lo que dice la Constitución, etcétera, etcétera, que es que me llama mucho la atención. Quiero decir, nosotros vivimos en una monarquía parlamentaria. Si vivimos en una monarquía parlamentaria, se supone que todos los presidentes de las comunidades autónomas españolas tendrán que aceptar que el régimen que hay es una monarquía parlamentaria y que hay un rey, les guste o no les guste. Y entonces lo que no entiendo es que se pueda producir una situación de estas características y que de pronto representantes de los poderes puedan decir, pues aquí no viene el rey, o aquí no está, o aquí no está. No es una monarquía parlamentaria, no es este el régimen en el que estamos, no defiende esto la Constitución, entonces ¿cómo puede pasar? Porque no lo está defendiendo el gobierno ahora mismo tampoco. Igual, Marta, es que esperas que nos gobiernen hombres de Estado. Claro, yo entiendo que esto es una cuestión de Estado. Es que este es un régimen de gobierno en el que estamos viendo. ¿Esto podría pasar, me pregunto, podría pasar en algún otro país de Europa? Yo creo que no, pero vamos, es que tenemos el ejemplo, Quim Torra se va a Estados Unidos. Sí, lo mismo. Y vamos está fuera, en Washington ahora mismo, fuera de la Generalitat, él representa a todos los catalanes. Pues se va con un lazo amarillo a representar solo a los que le han votado a él. Exacto. Es decir, ya llega un momento que no nos está extrañando, pero como tú bien dices, esto es una cosa intolerable. Y a mí lo que más me preocupa es cómo se van a coser estas heridas. Es decir, desde luego. O sea, ¿cuántos años se necesitan para volver a cierta normalidad con las escenas que estamos viviendo? Están cargando las cintas contra los hermanos Roca, que son unos cocineros fabulosos que han hecho por Cataluña todo lo que se podía hacer. Que yo tuve la oportunidad de estar en su restaurante una vez, me pareció una cosa fascinante, o sea, una experiencia para repetir, una lista de espera, nos apuntamos, mi mujer y yo, 6 o 7 meses antes. Merece la pena cada euro que pagas, porque es una cosa fabulosa, desde luego, o sea, no es comer, es mucho más que comer, lógicamente. Pues cargando contra ellos, porque sí, ellos sí han sido gente responsable y han dicho, tenemos un sitio y han dado un paso al frente y han sido valientes. Pero es una cuestión privada, que quiero decir que lo público es lo que está obligado. Esos señores lo hacen porque les da la gana, los señores Roca, que son estupendos, como tú dices, pero lo hacen porque les da la gana. Es un acto que tienen de generosidad. Pero es que lo público está obligado. O sea, es independiente que alguien sea más monárquico, menos monárquico. Esto es una monarquía parlamentaria. Y ya está. Bueno, sabéis que en Washington se encuentra todavía Torra en Washington, el presidente de la Generalitat, y está invitado porque hay un festival anual en la capital federal norteamericana que invita a regiones de diversas partes folclóricas, ¿verdad? De distintas partes del mundo, y este año están invitados Armenia y Cataluña. Bueno, ayer protagonizó un espectáculo lamentable porque habló de España antes de inaugurar el asunto la presencia de Cataluña en ese festival. Habló de España como un Estado represor, atacó duramente a la justicia española y a los jueces, habló de la mala calidad de la democracia española porque tiene a presos políticos y exiliados. O políticos, en este caso presos políticos efectivamente y exiliados, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Pues que el embajador de España en Washington, Pedro Morenés, que había sido antes ministro de Defensa, como saben, en el gobierno de Rajoy, intervino después y claro, y aclaró las cosas. En España no hay presos políticos, España es un Estado democrático homologable con los mejores países del mundo desde el punto de vista de las libertades y del Estado de Derecho, y eso le sentó tan mal al señor Torra, y criticó lógicamente la postura que están manteniendo los golpistas. Eso llevó al señor Torra a alargarse con toda su comitiva, a irse de allí y a pedir incluso al gobierno de Sánchez que echen ya a Morenés, una cosa increíble. Y hoy ha habido muchas reacciones, lógicamente, a esto. Susana Ollero, porque Sánchez no ha estado a la altura de las circunstancias, defendiendo al embajador Morenés. Sí lo ha estado Borrell, como hemos dicho antes. Cuéntanos.
Vamos a ver todas las reacciones y esas imágenes a lo largo del día de hoy, porque Torra la ha liado en Estados Unidos, no lleva ni 2 días en Washington y ya ha conseguido que todos los medios hablemos de él. Recapitulemos. El presidente de la Generalitat está de visita oficial en Washington en un importante festival folclórico al que Cataluña asiste como cultura invitada, ya lo decía Antonio. Bueno, pues anoche tiene lugar una recepción en la que él y el embajador de España en Estados Unidos, Pedro Morenés, tienen que intervenir ante los asistentes. Torra aprovecha para vender su realidad catalana y hablar de presos políticos. Escuchen. We, in the government of Catalonia, are fighting against the state of emergency and denouncing the injustices suffered by people such as President Puigdemont, who is now living in forced exile, as well as all the other political prisoners that we have. A continuación, los integrantes de la delegación catalana deciden cantar el himno de Cataluña, el Segador. Escuchen. Segundo protagonista, el embajador de España en Estados Unidos, Pedro Morenés, sube al escenario y hay unas voces hablando de Cataluña, así que tiene que decir esto que van a escuchar. Es entonces cuando Quim Torra, en protesta, decide abandonar la sala y detrás de él otras 50 personas de la delegación catalana. Nadie daba crédito. Torra atendió a los medios en el exterior del edificio y pidió la dimisión de Morenés. Así lo hizo. Malauradament, després ha intervingut l'ambaixador d'Espanya, el senyor Morenés, que ha fet un discurs al nostre parer intolerable i ofensiu, preguntar si el Partit Socialista, si el president espanyol, si el ministre d'Afers Exteriors d'Espanya comparteix aquest discurs de 6 folis que venia ja preparat i escrit, justament doncs, per titllar-nos de mentiders i per continuar falsejant la història del que està passant a Catalunya. En España, nuestro país, las reacciones políticas nos han hecho esperar. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no ha entrado a valorar el desplante de Torra y lo único que ha dicho es que no hay presos políticos en España. Lo que sí que le puedo asegurar es que presos políticos en España no hay. Lo he dicho en muchas ocasiones, no solamente hoy. Es decir, que no hemos variado nuestra posición. Lo que hay es bueno, pues una crisis política que tenemos que resolver desde la política. Estas que van a escuchar son otras reacciones. Por una parte, Ciudadanos a favor de Morenés y por otra parte, el PDeCAT y Esquerra a favor de Torra. Escuchen. Por supuesto, un embajador español es lo que tiene que hacer. Lo que no es normal es que tengamos un presidente de una comunidad autónoma española yendo contra España. Pedro Morenés ha hecho un discurso político de réplica a un cargo electo, como es el presidente de la Generalitat, con lo cual no estamos ante un comportamiento apropiado. Me parece lamentable que un cargo tan importante como Morenés pues mienta de manera flagrante en un sitio tan importante. Me parece normal la reacción. Es increíble cómo se puede insultar la inteligencia de esa manera, ¿verdad? Bueno, sorprende que Pedro Sánchez, efectivamente, después de la defensa que ha hecho el ministro Borrell, que se ha hecho una defensa expresa y contundente y acreditada del embajador de España, diciendo, ha dicho el embajador de España lo que un embajador de España tiene que decir cuando se arremete de esa forma tan injusta contra España. Y Sánchez se limita a decir, no vamos a buscar la confrontación. Hombre, por favor. Pero lo que es inaceptable es pensar que Torra, que es un presidente de una comunidad autónoma española y que representa a España, a una parte de España, pero a España, en definitiva, se permite decir ciertas cuestiones que es que aquí están juzgadas por la ley. Además, también, es que claro, pero no puede hablar de presos políticos, pero si ya sabe usted, señor Torra, lo que se está diciendo, lo que hay en España, entonces todo eso es un engaño, es una vergüenza. Entonces, esto... Que Sánchez no diga nada pero fíjate lo que pasa. Es un estado de indefensión en el que nos deja a todos los españoles. Pero ellos pueden mentir, pueden faltar a la verdad, pueden insultar, pueden denigrar a un país y cuando un ministro
perdón, cuando un embajador dice, mira, es que todo esto que decís es mentira. falso, entonces piden su dimisión. Y pero no sabes qué la cara de vergüenza. Y montan ese espectáculo lamentable y bochornoso. Que tardó mucho en marcharse, ni tenía que haber entrado, o sea, porque esta persona que miente de esta manera tan descarada, que intenta la fractura de un país, pero que además que no ha ganado las elecciones, porque recuerdo que los que votaron, los que no son independentistas, son mayoría en Cataluña, que tienen mayoría de parlamentarios porque por la división que hicieron para poder que las zonas rurales tuviesen más votos que las zonas urbanas. Que se hagan portavoces del pueblo de Cataluña. Esta gente que es que además no tiene ningún nivel intelectual y que no tiene ningún pudor a la hora de mentir, como estaba mintiendo Rufián. Pero ¿cómo puede decir este hombre que el embajador ha llevado la contraria al presidente de una comunidad autónoma? Ha dicho que ha mentido. ¿Qué pasa? Que al final... ¿No sabes qué le cae de vergüenza? Al final estamos tan acostumbrados al circo diario que a mí, yo insisto, a mí lo que me parece grave de esta situación es que el presidente del gobierno de todos los españoles hoy no haya puesto en su sitio al señor Torra. Me parece tremendo lo que ha hecho el señor Torra, pero lo hacen todos los días. O sea, es que ni siquiera me paro a escuchar lo que dice ya el señor Rufián. Lo que yo sí quiero escuchar es al presidente del gobierno de este país. Que el presidente del gobierno crea que por ignorar las insolencias del señor Torra, va a reconvertirse y va a aceptar la legalidad. Esto es como querer convertir al tigre o al león de la sabana en vegetariano. Antonio está pagando un alto precio por el apoyo parlamentario que tiene, eso está clarísimo. Y el embajador ha hecho lo que tenía que hacer, es que cualquier otra cosa sería no haber hecho su trabajo. Su trabajo es defender a España, que es a quien representa. Además, el único que ha estado digno ahí por parte del gobierno, bueno, también la vicepresidenta creo que también ha dicho... Sí, pero Borrell ha sido... Y Borrell ha estado como tiene que estar. El ministro de Asuntos Exteriores ha estado soberbio. Mira, eso que estás diciendo... Esto requiere a veces dignidad también. Es que es una cuestión de dignidad. Es que está pagando el apoyo que tiene de los independentistas, pero no tiene mucho sentido, porque teniendo en cuenta que Borrell ha dicho lo que ha dicho y que la vicepresidenta también, pues oye, si tú eres el presidente te toca decirlo también, ¿o qué es lo que pasa? Entonces no estás respaldando a tu gobierno. Entonces, es que no tiene sentido. Pues de la misma manera que no ha afeado lo que le han hecho a Felipe VI, de la misma manera que tampoco lo ha afeado. O sea, al final es, mientras no me toque a mí, oye, los demás, cada uno aquí, no señor. La historia Usted de la es el representante de todos los españoles. El cabalgar contradicciones, eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez, cabalgando contradicciones. Es decir, a ti no te puede sustentar el mismo partido que sustenta a Quim Torra, que monta ese espectáculo en Washington. O sea, es incompatible, es que no cabe en la cabeza de nadie, pero eso ocurre. Y como eso ocurre, pues se traduce en este tipo de cosas. Javier, fíjate lo que pasa, el rey solo, con el ministro, y este señor con 50 personas que pagamos todos. Con el dinero de los españoles se van 50 personas a Estados Unidos, una comunidad autónoma en quiebra, que recibe más de 70.000 millones del FLA para poder mantener todo esto, y se van 50, además con unos sueldos que no son los de otras comunidades autónomas. Yo recuerdo que el sueldo del señor Torra es el más alto de todos los presidentes autonómicos. El doble del presidente del gobierno casi. Pero que les da exactamente igual. Van allí, montan el número, cantan el segador y que no les gusta lo que dice el ministro. O sea, hemos llegado a una situación de verdad completamente de bochorno completo. El festival tampoco requería de esa presencia institucional, ¿no? No es una cosa tan importante como para Pues se ha llevado 40-50, la comisión con ese presupuesto. Es propaganda, es propaganda pura lo que están haciendo. Pero sí que es la verdad. El embajador Morenés ya, él sí, porque yo creo que el gobierno anterior en este caso lo hizo muy mal en la batalla de la propaganda internacional. Bueno, no hizo nada. Ahí nos comieron una tostada. No hizo nada. Morenés es de los pocos que sí que hizo algo. Si recordáis, la Generalitat, con dinero de todos y con dinero FLAP, contrató a un lobby en Estados Unidos para llevar los intereses, para hacer propaganda en Estados Unidos a favor de la independencia de Cataluña. Que, como bien ha dicho Vicente, desde luego no todos los que votaron son independentistas, sino menos de la mitad. Pero se contrató un lobby de un señor que se llama Jim Kortovich, se llama Sphere Consulting. Bueno, pues Morenés envió una carta a ese lobby avisándole: señor, tenga usted mucho cuidado porque a usted le están pagando con un dinero que puede haber sido malversado. Y fue de los pocos que dieron un paso al frente y que se enfrentó. Y hoy ha estado en su sitio defendiendo los intereses de todos los españoles. En fin, bueno, pues esto es lo que hay. Y me temo que va a seguir igual. El problema es que hay una cita fijada ya para el día 9, creo que es, ¿no? El 9 de julio en la Moncloa, en la que este señor vendrá a la Moncloa y, oye,
si obrara el milagro, pues a lo mejor dirían, yo salgo de la Moncloa reconvertido, asumo la legalidad y a partir de ahora miel sobre hojuelas. Dice, pues mira, qué bien ha venido todo esto. Pero es que no va a servir para nada. ¿Y si no? No va a servir para nada, Marta. No quiere absolutamente asumir la legalidad. ¿Sabes qué pasa? Que una persona que le ha hecho al jefe del Estado lo que le han hecho hoy... Mira, dejarlo sin instalación, no estar allí. Ese señor no puede pisar el Palacio de la Moncloa. Yo sigo sin entenderlo. Este momento de no, porque hay que normalizar. Oiga usted está haciendo gestos, que lo hagan ellos también. No ha hecho ni uno, ¿Qué gesto han hecho? Ninguno. Desplante al jefe del Estado. ¿Y dónde va a estar el día 9? Entrando por la puerta de Moncloa. Estamos locos. Bien, vamos a dejarlo ahí, señoras. ¿Qué tiempo tendremos de seguir analizando este asunto con todas las derivadas que nos ha aportado lo que ha pasado en Washington? Son las 11:10. Estamos de vuelta enseguida. Antes, ya saben, si van a salir de viaje este fin de semana y, por supuesto, en vacaciones, no olviden que hay muchos radares prestos y dispuestos para echarle mano. Así lleva usted su avisador y se ahorra mucho dinerito y probablemente muchos puntos del carnet de conducir. Vea, sigue el consejo de Susana Ollero. El tribunal les dejó en libertad porque entendió que no había riesgo de fuga. Pero el guardia civil, miembro de la manada, intentó renovarse el pasaporte. ¿Por qué lo hizo? Ahora la fiscalía pide su ingreso en prisión. ¿Volverá a la cárcel? Serafín Giraldo, inspector de policía, nos da todos los detalles en El Cascabel. Bueno, vamos a acercarnos a Valencia porque quiero que Vicente Ordaz, que es el director de informativos de COPE Valencia, nos cuente cómo está la situación en relación con esa llamada Operación Alquería contra la corrupción, que en este caso afecta a los socios de gobierno de la Generalitat Valenciana, al Partido Socialista del País Valenciano y a Compromís. La última hora es que han sido puestos en libertad con medidas cautelares los 5 detenidos, incluido el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez. Vicente Ordaz, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Saludos, buenas noches. Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo está ahora mismo la situación en relación con esta operación Alquería? Bueno, pues la última hora pasa, como tú apuntabas, porque a las 4 de la tarde han sido puestos los 6 detenidos de la operación de Divalterra a disposición judicial: Jorge Rodríguez, Ricard Gallego, los gerentes de Divalterra, además del asesor y el letrado de esta corporación provincial. Los 6 se han acogido, al estar la causa bajo secreto de sumario, a su derecho a no declarar, y los 6 han sido puestos en libertad con cargos sin medidas cautelares. Recordemos que están acusados de los presuntos delitos de prevaricación y malversación. Y recordarás que ayer yo ya te adelantaba la cifra cercana a los 2 millones de euros como el primer dato que se apunta a ese posible desfalco. Hoy incluso lo ha confirmado el propio todavía presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, que ha calificado de desproporcionada esta situación y que hablaba que ese posible desfalco de 2 millones de euros no guardaba relación con las medidas que tanto la policía como el juez habían aplicado en estas últimas horas. Recordemos que anoche pasaron ya esa noche en los calabozos de la comisaría de la Policía Nacional de Zapadores, y que hoy, a partir de las 6 de la tarde, han vuelto a ser hombres libres, eso sí, con cargos y con esa acusación de prevaricación y malversación. El fondo de todo esto es la contratación de 7 militantes, 3 del Partido Socialista, 4 de Compromís, que habrían sido contratados por esa empresa dependiente de la Diputación, empresa pública, que estarían o habrían cobrado unos 75.000 euros anuales cada uno y que supuestamente, según lo que se está investigando, podrían haber dado algún dinerito para financiar a ambos partidos en agradecimiento al enchufe, a la colocación, ¿no? Esa es la pieza principal que se investiga, pero recordemos que hay, y como ya comentábamos el día de ayer, la sociedad pública Divalterra ha dado que hablar muchísimo en estos últimos 3 años, precisamente por cuestiones contractuales que no están claras, desde contratos fraccionados para evitar los mecanismos de seguridad y de control de la administración, contratos duplicados, contratos que no se ajustaban a los presupuestos, pero fundamentalmente, y como apuntas, lo que se investiga es eso, si esa contratación de esos 7 militantes tanto de Partido Socialista como de Compromís, con sueldos superiores, con contratos de alta dirección, Antonio, y superiores a los 70.000 euros al año, podrían haber servido para financiar de manera irregular los grupos de la Diputación Provincial, tanto del PSOE como de Compromís. Esa es, en estos instantes, la situación en la que más se está fijando la investigación, tanto del juez como de la Fiscalía Anticorrupción, y ahí es donde parece que han puesto sus ojos la justicia, porque podrían haber situaciones que en las próximas semanas podrían
podríamos conocer y que desde luego apuntan a esa situación de presunta financiación irregular de los partidos que en estos instantes gobiernan en la Diputación. Vicente Ordaz, muchísimas gracias y muy buenas noches. Un abrazo a todos. Igualmente, Vicente Ordaz, que es el jefe de informativos de COPE Valencia. ¿Tú estás siguiendo el tema Divalterra, detenidamente, Javier Chicote? Sí, con la delegación esta misma tarde. Además, hay que recordar que Divalterra es la nueva Imelsa. Imelsa es la del yonki del dinero. Marcos Benavent, ¿os acordáis? Con el tema del PP. Pues resulta que cuando en el 2015 es el cambio de gobierno, se ponen a limpiar la antigua Imelsa para que todo funcione bien. Y lo primero que se les ocurre es inventarse 7 nuevos altos cargos. Hay hasta, Antonio, 12 informes que se pidieron diciendo que no era correcto, que no pasaba el filtro legal. Encargaron un 13º con el que sí que lo hicieron. Y ya uno de ellos, uno de los nuevos altos cargos, de las primeritas cosas que hizo fue hincarse unos cuantos gin tonics y pasárselos a Divalterra. Y trascendió y tuvo que dimitir. Eso para empezar, y es que es tan grotesco porque es que es Imelsa, o sea, ya estaba más que señalado. Entonces los que vienen a limpiar, lo primero que hacen es enchufar a sus compañeros, a sus correligionarios del PSPB y de Compromís. Entonces el caso es que es sumamente escandaloso. Y además, no se lo parece en absoluto. Pues es que además había campañas contra los enchufes del PP, de Compromís y tal. Entonces, y justo llegan y hacen exactamente lo mismo que hacían nosotros de manual. Ya veremos luego si el dinero ha llegado al partido. Yo preguntaba esta misma tarde, decían que de momento se está viendo la malversación de estas contrataciones y sí que se va a investigar a ver si después han dado una parte a sus respectivos partidos, porque muchas veces los altos cargos están obligados a dar un porcentaje, si eso podría ser algún tipo de financiación del partido. Pero en principio la denuncia, hubo una denuncia del PP que se archivó, pero varios empleados de Imelsa, de la nueva Divalterra, volvieron a denunciar y luego se sumó también Ciudadanos. Y Fiscalía Anticorrupción, en la denuncia que ha puesto, hasta donde yo sé, no ha entrado todavía en el tema de financiación ilegal de partidos. Está en la malversación y en la prevaricación. Sí, la denuncia que hace concretamente Ciudadanos es la posibilidad de que algunos de ellos, dado que son sueldos bastante generosos, hablando de entre el fijo más lo que cobran por 50.000 y 25.000 más o menos. Sí. 75.000 euros podrían alcanzar, que parte de ese dinero lo habrían destinado o lo habrían donado a los dos partidos en agradecimiento por haber sido colocados de esa manera tan sencilla, a través del enchufe. Bueno, vamos a ver en qué acaba esa investigación. En cualquier caso, este señor ya le ha costado el cargo, puesto que lo han destituido, ¿no?, como presidente de la Diputación, o lo han cesado. Otra cosa es lo de, no sé si sigue siendo alcalde de Don Teniente. Creo que sí, él aún no ha presentado la dimisión. Que no ha presentado todavía la dimisión. A ver en qué queda la cosa. Te preguntabas tú por qué salen las listas de Hacienda, Vicente, y criticabas que se pueda conocer, ¿verdad? Y me pregunto otra cosa, ¿para qué sirven las diputaciones en el caso de las autonomías? Porque, claro, es que es otra historia. Es decir, es que tenemos cargos públicos por todas partes. Si hay autonomía, ¿para qué queremos una diputación? ¿Qué pasa? ¿Que es que una provincia no es capaz de manejarla desde la capital de la región? Mira, una diputación, por ejemplo, sirve en Cataluña para tener una televisión autonómica de la diputación. Y que paga muy bien, por cierto. Que paga bastante bien, ¿no? Sí. Es que hemos quedado un país en el cual todo está lleno de administración, de burocracia, de cargos públicos, y al final, pues la diputación, ¿para qué sirve? Pues al final, pues para colocar a más gente y poder dirigir las empresas que se podían dirigir perfectamente desde la dirección general correspondiente en la autonomía. Y en cuanto a lo de los contribuyentes, me están friendo en Twitter, pero yo vuelvo a repetir, ya los hemos condenado. ¿Dónde está el juicio de esta gente? ¿Por qué? Ya mucha gente me dice, no, porque han defraudado y hay que saberlo. Bueno, ha defraudado, dice Hacienda, porque es que ellos no se han podido defender en ningún sitio, digo yo, ¿no? Claro. Vamos a hablar de eso enseguida, porque mira, perdón un momento, es la cuarta lista que Hacienda publica con morosos, con gente que debe a la agencia tributaria dinerito. Bueno, fíjese, son 4.300 y pico los morosos, según Hacienda, y deben más de 15.000 millones de euros. Y hemos conocido la lista hoy, la cuarta lista que se publica, Susana Ollero, con nombres también muy, sonoros, ¿no? Y conocidos y populares. Nombres conocidos por todos. Ya no es la lista de Montoro, pero sigue siendo el listado más odiado por sus protagonistas. Les vamos a dar esos nombres que han formado parte y que aparecen dentro de ese listado. Hay nuevas incorporaciones, son estas que vamos a ver. Por ejemplo, el cantante Miguel Bosé, que irrumpe este año con una deuda de 1,8 millones, seguido por el
exministro de Economía Rodrigo Rato con algo más de 1 millón de euros que debe. Pero también hay morosos ya conocidos por Hacienda que repiten este año. Uno de los que aparece en los primeros puestos es el exbanquero Mario Conde, fíjense, con casi 15 millones de euros que debe. Y también repiten el futbolista Dani Alves con 2,6 millones y la presentadora Patricia Conde, que debe a las arcas del Estado 1,8 millones de euros. Hay una lista que incluye este año a todos estos famosos, pero hay un 5% menos de morosos que el año pasado. Un total, como decía Antonio, de 4.318 morosos entre personas físicas y empresas. ¿Y cuántos millones deben en total todos ellos? Pues un total de 15.300 millones. Las personas en total 760 millones y las empresas pues algo más, 14.600 millones que no están donde deberían de estar, Antonio, en las arcas del Estado. En realidad, morosos con nombre y apellido son solo 20.340, lo demás son empresas. Así es. Que también tienen detrás nombre y apellidos, pero se les conoce por sus empresas. Bueno, vamos a preguntarle a Carlos Cruzado, que es el presidente de Gesta, los técnicos de Hacienda, para que nos diga, primero, si él considera no solamente lícito, sino también adecuado que se publiquen estas listas de morosos. Don Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Ustedes aprueban que se publiquen estos listados? ¿Les parece bien? Bueno, en primer lugar hay que aclarar algo. Se estaba hablando de defraudadores y no es una lista de defraudadores. Es una lista heterogénea donde hay defraudadores que han tenido actas y que han tenido sanciones y no las han pagado, pero también hay muchas empresas y personas que no han podido hacerse cargo de esas deudas y que sin haber defraudado simplemente son morosos, ¿no? Por eso es una lista que confunde, ¿no? Que puede confundir. Insisto, hay defraudadores, pero también hay personas que simplemente no han podido pagar sus deudas y no han defraudado nada, ¿no? Bueno, en principio el ministro Montoro habló en su momento de que se haría una lista o se publicaría una lista de defraudadores. Finalmente lo que se publica es esta lista de morosos. Bueno, en otros países pues hay distintas experiencias, ¿no? Lo que vemos es que llevan 4 años ya con esta lista y bueno, vemos que reiteradamente muchos nombres aparecen y que, bueno, quizá, no sé si el ejemplo y el efecto que tiene es el de que puedan disminuir estas personas, ¿no? Como decía antes, echamos en falta, o comentaba que había más sociedades, claro, que personas, pero debería haber personas también que son responsables solidarios o subsidiarios a los que se ha derivado responsabilidad de muchas sociedades y que, sin embargo, no aparecen. Para esto habría que modificar la norma, pero quizás sería interesante conocer quiénes están detrás de algunas sociedades que bueno, tienen importantes deudas, ¿no? Pero por eso le preguntaba, señor Cruzado, cuál es la virtualidad de la publicación de una lista de estas características, salvo que sea para buscar el reproche social, moral, ético a las personas que aparecen en la misma. Y que probablemente algunos, como usted bien apunta, son insolventes porque es verdad que no pueden hacer frente ya a ningún pago. Otros probablemente sean un poquito más desahogados, pero habrá gente que efectivamente no puede hacer frente a esas deudas, ya no va a pagarlas nunca y sin embargo siguen apareciendo. Sí, es cierto que el objetivo, desde luego, de la lista es pues evitar o intentar que personas o sociedades que tienen estas deudas, bueno, pues paguen, ¿no? Para intentar no salir en la lista y efectivamente no recibir ese reproche social, ¿no? Lo que ocurre es que un número importante de estas personas que aparecen, jurídicas y físicas, pues son, bueno, pues sociedades prácticamente en liquidación. El 44% de estos deudores están inmersos en procedimientos, o de la deuda, mejor dicho, de estos deudores corresponde a procedimientos concursales, con lo cual, bueno, pues es bastante difícil que se pueda llegar a cobrar ni la totalidad ni siquiera una buena parte de esta deuda que es... Bueno, y entonces hay nombres que se repiten, de particulares y de empresas. ¿En algún momento dejan de salir ya en la siguiente lista porque es evidente que ya no pueden pagar? ¿Cuándo dejan de salir? Dejan de salir. ¿Ah, sí? De hecho, cuando hablamos de que ha habido una disminución de deudores, ¿no? Aproximadamente un 10%, si lo comparamos con la primera lista, bueno, estas personas que dejan de salir puede ser porque hayan pagado la deuda o parte y haya quedado la deuda por debajo del 1 millón de euros, puede ser que hayan aplazado, hayan conseguido aplazamientos de las deudas y tampoco van a figurar en la lista, pero también es probable, y desde luego en muchos de estos casos desaparecen porque se dan de baja esas deudas.
porque bueno, ha finalizado, digamos, el periodo de prescripción una vez que la agencia tributaria pues dejó de perseguir a estas personas después de no encontrar bienes, de no encontrar dónde poder acudir para embargar bienes o derechos, ¿no? Entonces esto es algo que no se tiene en cuenta, que una buena parte de estas deudas se dan de baja porque hay una insolvencia que en principio es provisional, pero una vez transcurre el plazo de prescripción es una insolvencia definitiva y se dan de baja directamente, pero no se ingresan. Y entre los que aparecen en la lista, señor Cruzado, puede haber gente que está litigando con Hacienda, por ejemplo, ha recurrido, deudas que cree él que no debe pagar o dinero que no le corresponde abonar y mientras se resuelve desde el punto de vista legal el conflicto, ¿aparece en la lista o no? No, en principio no aparecen, no deben aparecer en la lista porque para poder litigar hay que avalar esas deudas y bueno, si no son sanciones, las sanciones directamente quedan suspendidas en tanto se tramitan los recursos. Bueno, hoy creo que el Rato hablaba de que no tenía liquidez para poder avalar algunas deudas que sí tenía recurridas, pero esto no es lo usual. Aquí no están ni las deudas aplazadas legalmente ni las deudas recurridas y que están avaladas, por supuesto, ¿no? Bueno, una pregunta quiere hacerle Vicente. Vicente González Zelaya se ha puesto negro, se ha puesto cabredísimo por el hecho de que haya aparecido a lo ético y a lo moral. Es decir, si yo no puedo conocer ni tu teléfono, porque hay una agencia de protección de datos, ni dónde vives, ni si estás casado. O sea, tú tienes un derecho, que es el derecho a la intimidad, el derecho a proteger tus datos. ¿Cómo es posible que desde el Estado se ponga encima de la palestra a toda esta gente? Que, por supuesto, si no han pagado, pues que los metan en la cárcel, que los pongan, que los acuchillen. Pero ¿por qué se puede poner en escarnio público a todas estas personas que además usted ha explicado que hay morosos, defraudadores, gente que ha quebrado la empresa? O sea, les estamos poniendo, le estamos diciendo, porque luego la gente no distingue exactamente, porque además la lista tampoco lo distingue tan claramente. Estamos diciendo, todos estos, y perdona que se lo diga así, son unos ladrones. Es que es lo que llega a la gente. Entonces, es que nadie, o sea, ellos se pueden defender ellos. ¿Quién ha decidido que el señor Bosé debe 1, no sé cuántos millones? A lo mejor el señor Bosé tiene una razón para no haber pagado, o que le ha quebrado la empresa, o que está mal hechos los cálculos, pero le hemos puesto ahí, digo el señor Bosé, como digo el señor Alves, le hemos puesto ahí como un defraudador, como un tipo que ha robado al resto de españoles 1,8 millones. Bueno, no, está puesto como un moroso, que es lo que se publica. Hubo una modificación del artículo 95, se incluyó un artículo 95 bis en la Ley General Tributaria y en principio, mientras esa norma no sea declarada inconstitucional, bueno, pues está vigente, ¿no? Si hay una diferencia de criterio y se ha litigado, como decía antes, no va a aparecer en la lista. Esta lista es de las personas que una vez ha vencido el periodo de plazo voluntario no han ingresado la deuda, ni siquiera la han avalado si es que la han recurrido. Por tanto, en el caso de que haya una discrepancia con el criterio de Hacienda, están recurridas y no están en esta lista. ¿Tengo yo derecho a saber que el señor Bosé no ha ingresado 1,8 millones y en cambio no tengo derecho a saber el carnet de identidad de Antonio? Claro, es una situación completamente absurda. El Ministerio del Interior nunca ha publicado una lista de violadores, por ejemplo, que es muchísimo más grave, pero a nadie se le ocurriría, ¿no? El Ministerio del Interior, vamos a publicar una lista de según qué pederastas, que se ha pedido a mí me mandan veces, ¿no? me mandan ¿Por qué no sabemos los pederastas que hay para que no vuelvan a trabajar en determinados sitios? O si es que eso es lo que tiene que ser. A mí me mandan emails, perdona, diciendo, ¿quiere usted aceptar las condiciones de esta web y sus datos personales que quedan ingresados con la nueva ley? Y tú tienes que poner que sí. Bueno, pues yo pongo que sí. Pero ¿dónde afirma el señor Bosé que yo puedo saber que él es un moroso? Sí. Mi duda es, si me permites muy rápido, señor Cruzado. Rápidamente, que vamos mal de tiempo. Muy brevemente, por favor. Digo yo que esto se hace porque entiende quien lo publica que habrá algún contribuyente que teniendo dinero que no paga porque no le da la gana, dice voy a pagar para que no me saquen. ¿Ha sido efectivo estos años? Es decir, ¿ha valido para algo? ¿Hay gente que ha pagado para no verse en este escarnio?
Pues no parece, a la vista de la poca variación que ha habido en cuanto a la deuda en estos 4 años, ¿no? En estos 4 años en los que se viene publicando. Pero la razón quizá está en lo que apuntaba al principio, en el sentido de que las primeras empresas que vemos en la lista con las mayores cantidades pues son todas relacionadas con el ladrillo y son empresas que, si no están quebradas, están a punto, ¿no? O hablamos también de esas sociedades deportivas, de estos clubes de fútbol que, como sabemos, durante mucho tiempo pues estuvieron acumulando deudas con el visto bueno, de alguna manera, de la agencia tributaria, y que luego han acabado pues muy mal, ¿no? Y muchas de estas entidades están en esta lista, ¿no? En definitiva, las posibilidades de recuperar una buena parte de estos 15.000 millones pues son digamos, complicadas, ¿no? Don Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda Gesta, gracias, buenas noches, gracias por su opinión y por sus aclaraciones. Gracias. Pues Carlos Cuesta, ¿qué te parece a ti esto? Pues me sumo plenamente a lo que estaba diciendo Vicente. ¿A que no recordáis ningún listado de políticos corruptos? No, ¿verdad? Me da que no lo van a sacar. A mí esta historia, los tipos penales tienen su castigo y viene perfectamente recogido en el Código Penal. Si no es una cuestión penal, vienen las acciones administrativas. Pero esto de que de pronto sacas una lista para escarnio, por cierto, en el año 2017 se coló una persona que estaba en periodo voluntario y tuvo que gastarse su dinero en pleitear hasta conseguir que lo sacaran de la lista. Y estaba en periodo voluntario. Estaba dentro de las posibilidades de negociar un pago, de no negociarlo. Yo solamente veo aquí una cuestión que a mí me llama mucho la atención. Cuando tú vas contra el Estado te puede sacar una lista. Y es que me da lo mismo cuál sea de los nombres. Ni Rato ni Bosé, me da lo mismo. O sea, la gente tiene un derecho a la intimidad de los datos. Y tú lo que estás haciendo aquí es utilizar un escarnio y no sé llamarlo difamación, porque evidentemente tiene una connotación hasta penal, pero desde luego sí el perturbar su imagen para que vayan corriendo a pagar. Nunca ocurre al revés. Si tú tienes una reclamación con el Estado, ¿qué hacemos los demás? ¿Ponemos carteles diciendo que malo es el Estado? O sea, siempre tienes una especie de relación muy poco equivalente cuando tú pleiteas con el Estado o el Estado contra ti. Los que salen ahí reclamados por Hacienda normalmente o son insolventes o tienen embargados los bienes o no pueden hacer frente a la deuda o no les pueden meter mano, si me permite la expresión, para que puedan dar o devolver el dinero que se les está reclamando, está claro. Si a ti te pasa dejando de ver 1.000 euros a Hacienda, vamos, ya te embargarán aunque sean los zapatos, pero te embargan algo. No, totalmente. No tienen nada ya nombrado su nombre. Los verdaderos morosos no están en esa lista, porque los verdaderos morosos son los que tienen las sociedades offshore, los que no pagan impuestos, los que tienen todo en negro. Esos son los morosos de verdad y esos no están en la lista. Bueno. Lo de la amnistía. En fin, bueno, vamos a ver, que vamos a hablar de impuestos. Impuestos que con la excusa de lo verde, de lo ecológico, pueden caernos por doquier, ¿verdad? El impuestazo al diésel, etc. Cuéntanos. Hay unos cuantos ya. Sepáis que hasta no te veo por ahí Coca-Cola. Cuando tengas una lata de Coca-Cola también te va a caer. También cae. También están pensando en darle a las bebidas con gas. También, sí. Aparece en el famoso listado aquel de Manolo Escudero, el que elaboró cuando estaba el Partido Socialista todavía en la oposición. También aparecían los refrescos con gas. No sé si los de sin gas, Trina y compañía, también les caerá. De momento los de con gas. Pero vamos a hacer un repaso de qué es lo que está pasando y qué es lo que late detrás, porque hay una serie de motivos aparentes, de motivos visuales. Y luego está, Antonio, lo de siempre. Venga, los motivos que se están exponiendo... La manteca colorada. Lo que acaba preocupando, esto que suena tan bien. Los motivos que está dando el gobierno para hacernos este avance de que viene la nueva subida de impuestos. Bueno, dar un vuelco a la política medioambiental, que por lo visto estamos realizando emisiones excesivas para el mantenimiento de nuestro medio ambiente, cumplir los acuerdos de la cumbre del clima de París, reducir las emisiones contaminantes y evitar la subida de la temperatura global. Todo esto se supone que esconde un catálogo de, entre comillas, sanciones. No son sanciones porque no son punitivas, pero de comportamientos que hay que intentar moderar. ¿Cuáles son esos comportamientos? Bueno, pues directamente las emisiones. Y digo yo, si en vez de cobrarnos impuestos incentivasen, por ejemplo, la sustitución de determinados vehículos más antiguos por vehículos más modernos, también se conseguiría, ¿no? Pero no, lo que se les ha ocurrido es cobrarnos. ¿Y qué es lo que se les ha ocurrido cobrarnos? Esta bonita cifra. Conseguir recaudar 6.700 millones de euros adicionales. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos de poco más de 2.000? Era el diésel. Y tú mismo lo mencionabas, Antonio, y decías, cuidado que lo del diésel no viene solo. Claro. Que viene el diésel, viene el no diésel, vienen todo el tipo de emisiones, vienen determinados consumos. Bueno, pues todo eso junto suma más de 6.000 millones de euros. Vamos a repasar lo que comentábamos ayer del diésel. El diésel lo quieren equiparar al impuesto que repercute el impuesto especial sobre la gasolina. Dicen que no hay que incentivarlo. Bueno, maravilloso. Hace 10 años, 15 años nos decían lo contrario. Bueno, deberá ser que siempre
siempre tienen razón. ¿Cómo lo equiparan? No bajando el de la gasolina, no, subiendo el del diésel. 9,55 céntimos más, para que se equipare siempre hacia arriba. No vaya a ser que alguna vez veamos algún impuesto bajar. Subida del 31%, resultado 40,25 céntimos el litro, es lo nuevo que nos van a pasar a cobrar cuando llenemos ese depósito de diésel. El impuesto, el mismo que el de la gasolina. Pero hay más. Vamos con los nuevos impuestos verdes. Ellos le llaman todo un nuevo catálogo, así lo califican, todo un nuevo catálogo de impuestos medioambientales. Bueno, ya veremos, le preguntaba antes Javier y tenía toda la razón, dice, ¿con esto de los listados se ha mitigado algo el comportamiento? Y le decía, no. Pues que yo sepa, desde luego, con todos estos impuestos, no tengo yo muy claro que la persona que vive en Alcorcón vaya a dejar de venir a trabajar a Madrid. No lo tengo yo muy claro. Pero bueno, vamos a ver si les sale. Otros impuestos verdes que se van a empezar a colar. Impuesto a la industria por emisiones de CO2 sobre cada tonelada emitida, es decir, por las emisiones. Impuesto al óxido nitroso. ¿Qué es lo que se está combatiendo aquí? Las emisiones, sobre todo de las centrales por producción de energía, y las emisiones de los coches. Vamos a intentar diferenciarlas. Las de los coches, evidentemente habrá gente que por determinado impuesto, si es muy voluminoso, cambie su comportamiento. Pero digo yo que será si es muy voluminoso. Si te cobran 50 euros más al año, ¿tú vas a dejar de coger el coche? Claro. Si te cobran 70, tampoco, ¿verdad? Vale, por lo tanto, el fin es disuasorio de la emisión o es recaudatorio. Recaudatorio 100%. Vale, vamos a la industria. Si la industria le repercute en un coste mayor, ¿la industria se va a comer ese margen? ¿O la industria te lo va a repercutir en la factura? Lo va a repercutir en el bolsillo del cliente. Pues entonces me da que el resultado de esto puede ir, como se suele decir, el tiro por la culata. Venga, otros impuestos verdes. Impuesto a las bolsas de plástico. Aquí también se va a meter, ya se estaban restringiendo el uso de las bolsas de plástico. Había ¿Eso qué que significa? pagarlas. Que ahora la bolsa de plástico que tú pagas en el supermercado costará un poquito más porque... Sí, la bolsa te lo están cobrando, yo creo que son 5 céntimos. Sí. Pues ahora pasarán a cobrártelo sobre, entiendo que no será un céntimo más, porque entonces es la pera, la subida. Digo yo que será sobre 100 bolsas, sobre tal. Es decir, que a lo mejor en vez de la bolsa 5 céntimos te cuesta 51, o sea, 5 céntimos con 1. Y hago la misma pregunta, ¿por eso vas a dejar de coger la bolsa? Bueno, pues vamos, seguimos para adelante, venga. Fusión del impuesto, atención que este también tiene truco. Fusión del impuesto de matriculación y circulación con el impuesto sobre las emisiones, según lo que contamine cada vehículo. ¿Qué es lo que van a hacer? Vamos a ver, realmente aquí se empiezan a solapar determinados impuestos. Yo siempre tenía una duda, digo, yo pensaba que cuando matriculabas era para circular. No sabía yo que matriculabas el coche para dejártelo en casa, pero bueno, resulta que esto se considera legalmente que no es redundante con respecto a este impuesto. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Aparte de la parte que ya llevaba, lógicamente, de cálculo el impuesto de matriculación, te lo suman al de circulación y todos ellos te los elevan dependiendo del nivel de contaminación que tiene tu coche. Esto, cuidado con esta historia porque va a repercutir muchísimo a la gente que tiene los vehículos más antiguos. Claro. Vehículos de 15 años, vehículos de 20 años. Que yo sepa, esta gente, normalmente cuando tú tienes dinero no aguantas con el mismo coche 20 años ni 25 años. Sí. Por tanto, va a ser un impuesto que repercuta a gente que tiene un vehículo que lo necesita, si no, no lo mantendría, que posiblemente lo está utilizando para ir a trabajar y que son vehículos muy antiguos porque no tiene poder adquisitivo, no tiene dinero. No sé yo si está muy bien dirigida en esta historia cuál es el objeto del impuesto. Carlos, permíteme una cosa. Vamos a, ahora seguimos. Esta es la bomba, es muy interesante eso que nos vas a contar. Pero antes, las propinillas. Sobre el tema de las propinas. Puesto que estamos hablando del impuesto al diésel, esto también va a afectar, lógicamente, a los que viven del transporte. Hombre, los claro. Que su actividad es el transporte y que necesitan, como el comer en general todos, utilizar, pues eso, el carburante diésel, ¿no? Para poder mover sus vehículos. Vamos a preguntarle a alguien que se va a ver afectado, lógicamente, por este impuesto, como don Antonio Villaverde, que es transportista de Madrid, concretamente de Daganzo. Don Antonio, buenas noches. Buenas noches. Usted tiene una pequeña empresa de transporte, ¿verdad? Eso es correcto, una pequeña empresa, una empresa familiar de transporte, sí. ¿Cuántas personas trabajan en la empresa? 8, somos 8. ¿Y vehículos cuántos mueven? Pues 9 vehículos. 9 Tengo vehículos. 5 camiones y 4 furgonetas. Sí. Ustedes transportan, en fin, de lo que le contratan, lógicamente, me imagino, ¿no? Pues sí, de todo tipo, carga general. Nos movemos en un ámbito nacional y hacemos un poco de todo, desde repartos en Madrid a transporte nacional. ¿Cuánto consume su flota de vehículos al mes, por ejemplo? Bueno, sí, una media de entre 8 y 10.000 litros de gasoil al mes. Entre 8 y 10.000 litros de gasoil.
ahora cuando se produzca esa subida en los términos en los que se está hablando, que va a ser, ¿cuánto va a ser, Carlos Cuesta? Estamos hablando de... veíamos, como 9 céntimos 9 más o menos. céntimos. ¿Ha hecho usted ya el cálculo de lo que va a suponer eso en su cuenta de resultados? Pues la verdad es que estamos muy preocupados, porque además partimos ya de un precio alto, porque hay que recordar que no hace mucho el gasoil ha llegado a estar por debajo del euro, ahora está a 1,25 aproximadamente. Estamos ya en una situación muy difícil, porque el sector del transporte es un sector que está muy castigado, con mucha competencia. Lo lógico sería repercutirlo en los precios nuestros, pero es muy complicado, eso luego es muy difícil de hacer. Entonces la verdad es que estamos muy preocupados con la subida. ¿Y usted ha hecho ya cálculos cuánto le podría suponer a la hora de llenar el depósito de sus vehículos un mes tras otro? ¿Esa subida? ¿Cómo repercutiría? Hablando así a grosso modo, pues, sí. puede, hablando así a grosso modo, si hablamos de un 10% prácticamente que va a ser la subida, pues nos podemos ir a más de 1.000 euros todos los meses de un gasto que no está en el guión, y como consecuencia de eso duele mucho y castiga mucho, y bueno, la situación no va a ser nada buena. Sí que tenemos la esperanza de que el gobierno nos compense esa subida. Dicen que no va a repercutir en el transporte la subida, no sé cómo lo va a hacer, de qué manera lo va a hacer, pero esa es la esperanza. De no ser así, se nos complica mucho el sobrevivir a los transportistas. Le pregunto a Carlos Cuesta, a ver si tiene información al respecto. ¿El gobierno va a compensar en el caso de los transportistas esa subida? Se ha hecho en otras ocasiones. El 32% de sus gastos son por el combustible. O sea, se puede hacer dejando fuera el gasóleo profesional, se puede hacer con algún tipo de deducción. O sea, por poder hacer, se puede hacer. Lo que pasa es que de momento la información que tenemos, la verdad que está bastante en pañales. Es decir, se ha lanzado la idea de que va a haber esos impuestos por el tipo de recaudación y por el volumen de recaudación. No sé yo si se refiere exclusivamente a los vehículos particulares, no lo sé, porque la verdad que la recaudación es alta, 2.000 millones más no es ninguna tontería, pero bueno, yo sobreentiendo que irán dando ellos detalles. Claro, estamos hablando de alguien como Antonio Villaverde, que supondría esa subida cerca de 12.000 euros, más entre 12.000 y 15.000 euros al año. Tendría usted que pagar más a la hora de facturar el combustible que consumen sus vehículos. Correcto, y eso es muy complicado, porque de hecho, y vuelvo a decir, partimos de un precio ya demasiado elevado, porque con respecto a años atrás tenemos un precio elevado, la subsistencia ya es complicada, porque es muy difícil de repercutir. Si a eso le añadimos esos 9 céntimos en litro, porque a mí, lo que nos preocupa, dicen que se nos va a compensar. La compensación que se ha hecho hasta ahora, además, se hace en vehículos de más de 7.500 kilos. Yo tengo algún vehículo, las furgonetas no se benefician del gasóleo profesional, del céntimo sanitario, todo. Entonces, no sé, tenemos una incertidumbre muy grande, la verdad. Bueno, pues vamos a esperar a ver en qué acaba la cosa. Don Antonio Villaverde, transportista de Transvillaverde, gracias y tiempo tendremos, le aseguro, de conocer los términos y alcance de ese impuesto. Gracias y buenas noches, don Antonio. Buenas noches y gracias a vosotros. Gracias. Bueno, Carlos, ahora hablamos de lo de las propinas y los camareros, que me parece muy interesante, pero en cualquier caso, todavía esto, no sé, a veces uno piensa que esto funciona como suele decirse, se lanza la especie, ¿verdad?, globo sonda, para luego después saber qué repercusión tiene y valorar si llegamos hasta las últimas consecuencias o nos quedamos. Aquí hay una presión de fondo que apunta a que sí que va a haber subidas y muy rápidas. Y rápidas. Lo digo porque Bruselas nos está apretando las tuercas, porque es verdad que los anteriores presupuestos ya iban descabalgados en 15.000 millones y se nos dijo, se están haciendo determinadas promesas que repercuten sí o sí en más gasto. Todo eso lo tienes que justificar ante Bruselas. Si no, vuelves otra vez a estar por encima del 3% de déficit y vuelves otra vez a tener a los famosos hombres de negro. Entonces yo creo que desde luego de alguna manera u otra vamos a ver subidas. Bueno, pues ahora volvemos y si queréis comentar algo de esto también os doy la oportunidad de que digáis algo, ¿verdad? Venga, volvemos enseguidita. Me están llegando además las portadas de los periódicos de mañana y también tendremos tiempo de valorar esos titulares de portada. Hasta ahora mismo. Teníamos pendiente lo de la propina de los camareros. ¿Qué va a pasar con esa propina que reciben los camareros?
A ver, esto ha sido una consulta bares. y una respuesta de la Dirección General de Tributos que ha dicho que tiene que pagar la propina de los camareros. Vamos a ver, esto en teoría pues puede quedar muy bien y dices, no, forma parte de su sueldo. Y dices, bueno, no sé yo si forma parte de su sueldo. Pero a partir de ahí hay una cosa que se llama realidad. ¿Cómo lo piensa usted cobrar? ¿Cómo piensa usted cobrar sobre algo que no hay constancia de nada? Entonces vamos a ir viéndolo, porque la noticia la publicamos en OK Diario y así literalmente, es decir, se pretende cobrar sobre esa propina. Pero bueno, ¿habrá impuestazo? ¿Lo conseguirán cobrar? Que es la gran pregunta. Que a partir de aquí empezamos con todo el planteamiento teórico. Según esa consulta y según Hacienda, son determinadas cuantías, son retribuciones que están sujetas al IRPF, como el sueldo, como cualquier pago de sueldo. Dice, pero no al IVA. Bueno, también podríamos entrar a decir, oiga, si es un dinero que es desconocido, ¿por qué no pasar ya puestos a imaginarnos que es una relación mercantil entre el cliente y el camarero? Y por lo tanto que el pobre camarero tuviese que ir, ¿qué me ha dejado usted? ¿5 euros? Espere que le haga una factura con IVA de los 5 euros. Bueno, toman la decisión de decir, venga, vamos a considerar que es IRPF, ¿vale? A partir de ahí dicen, bueno, porque son rendimientos del trabajo, vale, perfecto. Y por lo tanto, ¿cómo lo cobramos? Bueno, primera cuestión, en las ciudades más turísticas, lógicamente, o las ciudades con más poder adquisitivo, esto se dispara y esas propinas empiezan a crecer. Propinas que te pueden llegar a un 10%, esto de hecho en Estados Unidos está institucionalizado, pero aquí no. Y en Estados Unidos, de hecho, al estar institucionalizado, lo podrías regular o lo podrías más o menos tener registrado a través del propio registro contable de la empresa. Pero en España no. Te tendrías que fiar del dinero que se deja. ¿Quién lo controla? ¿Quién dice cuánto se ha dejado en el famoso plato? ¿Quién dice cuánto ha ido al bote? Porque lo que va al bote no va para el camarero. Se reparte entre todos. ¿Quién dice quién se lo ha llevado más, quién menos? ¿Quién estaba en el turno de noche? ¿Quién estaba en el turno de mañana? Yo la verdad que no sé muy bien cómo lo van a hacer. Pero bueno, se apoyan en el artículo 76 del reglamento de IRPF que obliga a la empresa a retener el importe de esas propinas. Pero lanzo yo otra pregunta. ¿Ese dinero realmente pasa por la empresa? Porque ese dinero los camareros lo cogen de las propinas, lo echan en el bote, hay veces que hasta dicen lo de bote, y una vez que está en el bote se lo reparten ellos. ¿Cómo va a hacer la retención sobre un dinero que no ha llegado a tocar el bar o el restaurante? ¿Cómo lo hace? Si no llega a entrar en la caja. ¿Que tienes que tener un pitoniso que te diga exactamente cuánto ha pasado? No lo sé muy bien. A lo mejor se deduce el pitoniso también. ¿Habrá impuestazo? Vamos a seguir. Vamos a hacer una simulación. Un día normal, en un sitio, oye, que tenga su tráfico, que tenga su buena barra, sus pinchos y tal, 50 euros. Vamos a poner que es un Eso bar... de propina, 50 euros de propina, al día, vamos a ponerlo. Vamos a poner que están trabajando 6 camareros y que por tanto se echa al bote y se reparte. Vamos a poner que al mes hay una recaudación por este concepto de 1.500, dividido, nos toca 2.500 euros a cada uno de los camareros. Hombre, si le aplicas a esto un tipo del IRPF, si empiezas a meterle, oye, si son rentas un poco más altas, a lo mejor resulta que tienes que pagar 500 euros de ahí, 300 euros, vale. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre en la realidad. ¿Cuál es el sueldo más o menos en el que oscila un camarero? 12.000, 15.000 euros anuales. Vamos a dar un pequeño truco, un pequeño dato. Por debajo de 14.000 euros, efectivamente, están exentos del pago del IRPF. ¿Qué ocurre si le sumas esos 2.500? Que ya tendrán que pagar. Que los 12.000, 15.000... Los de 15.000 ya estaban, pero los de 12.000 más 2.500 acabas de pasar a estar por encima. ¿Y eso qué significaría? No que vayas a tributar por los 2.500, que pasas a tributar por todo el dinero, por los 12 más 2.500. Pasarías a tributar por los 14.500 euros. Es decir, el tortazo que se lleva fiscal el pobre camarero es de armas tomar, por un dinero que yo literalmente no sé muy bien cómo lo van a controlar, que es la gran pregunta. ¿Cómo van a controlar un dinero que se deja en los platos, que se deja en la mesa, que se deja ahí pillado con el platillo el postre, que lo coges, que te lo llevas directamente a un bote y lo repartes al terminar el día o al terminar la noche? ¿Qué empresa tiene registro de eso? ¿A quién se le ha ocurrido esta brillante idea de controlar las propinas para buscar de alguna forma una nueva fuente de recaudación? Esto lo llaman técnicos. Pues pero bueno. esos técnicos sí deberían estar en una lista, ¿ves? Eso sí tiene que estar en una lista. Claro. Sí. No califiques la lista, tú déjalo ahí. Una lista de ocurrentes. Claro, claro. A ver, yo entiendo, vamos a ver, el principio teórico detrás es que toda persona que recibe una remuneración, ya sea en especie, ya sea dineraria tal, tiene que ser retribuida y por lo tanto tiene que ser tributada. Vale, hasta ahí todo perfecto. Pero la cuestión está en que llegamos ya a una cuestión, oye, en una boda. Resulta que dicen, venga, dinero para los novios, y pasan, y cada uno echa uno 10 euros, otro 20, otro 50. Eso hay que declararlo. Teóricamente hay que tributar. Sí. Y dices, pero ¿cómo tributamos por eso? ¿Cómo lo hacemos? Eso ocurrió el verano vamos a ver, pasado. Oye, el villancico de los niños en Nochebuena. Y resulta que pasan por los abuelos y toma 5 euros, toma 10 euros. También tiene que tributar por impuesto de donaciones. Oye, y que nos acabamos volviendo todos locos. ¿Y por la lista de bodas hay que tributar?
por la lista de bodas como por el dinero aportado. Es una donación. Cuando tú compras un televisor o le das un dinero... Impuesto de donaciones. El novio o la novia tiene que tributar por ese dinero. Impuesto de donaciones. ¿En serio? ¿Tú conoces a alguien que tribute por eso? Y hay que declararlo, ¿eh? Tienen que declarar... Bueno, si te hacen una inspección, evidentemente te pueden... Si te casas ese año y tú haces la declaración y no... Deberías no tributas por esa donación decidida en tu declaración, te puedes seguir haciendo así. La paga. Claro, la bueno, paga. en el caso de Madrid tenemos la ventaja de que es donación de padre a hijo y está exento. Pero si te vas... Bueno, en Andalucía le acaban de poner un tope que saltaría. Pero si te vas a alguna otra comunidad autónoma, en teoría tendrías que tributar por la paga del niño. Claro. No el padre, sino el niño. El niño tendría que... Y si el niño ya es mayor de 18 años, porque claro, hay muchos niños mayores de 18 años Estados Unidos que siguen estudiando y se está con sus padres. Entonces tú le das la paga y por esa paga tiene que tributar el niño. Impuesto de donaciones. Si no está exento por padre e hijo. En Madrid, por ejemplo, está. Perdóname, ¿a partir de qué cantidad? Para saber, bueno, eso ya es de loco. Eso es un gran mito porque si se habla no, mucho... tu hijo a la lista de defraudadores. Eso sí, a la lista de morosos. A la lista. Se va a engordar la lista de morosos que no veas. Vamos a ver, en teoría se habla mucho por ahí, hay una especie de mito de que hay una cuantía exenta. No es verdad. Lo que pasa es que se da por hecho que la cuantía exenta en la práctica llega a ser los 3.000 euros que Hacienda que los bancos no controlan en sus movimientos, no comunican. Pero lo cierto es que por cada euro, por cada 100 euros, por cada 200, en teoría se convierten en base imponible de ese impuesto de donaciones. Estaba comentando antes que en Estados Unidos hay muchos estados donde todavía es obligatoria la propina. La propina es un complemento de tribución. Es el 10% obligatorio. Entre el 10 y el 20%. Sí. Pero ya hay cada vez más estados que están quitando la obligatoriedad de que el cliente deje esa propina porque han decidido repercutir directamente el precio en el producto, o sea, en el plato que consumes y en el sueldo del camarero. De tal forma que no tengas que estar luego calculando el 16% y tal. Y lo están haciendo. Ahí era fácil controlarlo, lógicamente. Ahí era más. Sí, te lo ponían en la cuenta, además. Por eso el 16%, el 15%, y la gente que dejaba, dicen que algunos se iban y no dejaban tanto, pero en fin, en cualquier caso, eso tenía un cierto control y por eso se tributaba, lógicamente, desde el punto de vista fiscal, por esa propina. Pero ya muchos estados la están retirando, muchos sitios, incluso muchos empresarios de la restauración han dicho, mire usted, yo prefiero subir el sueldo a mis empleados y repercutir ese 16 o 15% directamente en el plato que consumen los clientes y ya está. Y si quieren dejar propina, que la dejen voluntariamente, si no, que no dejen nada. Claro. Ya no te obligan. Sí, aquí la historia que preguntabais y cómo se cobra tal. Vamos a ver, aquí si se queda en una cosa teórica y se ha quedado bien la contestación no pasará nada. A mí el pequeño miedo que me da es que evidentemente no lo vas a poder cobrar camarero a camarero porque eso es una locura. No hay manera de inspeccionar eso, no hay manera de controlarlo. A mí el miedo que me da es que alguien se le pase por ahí la bombilla y diga, espérate, que yo hago una simulación a precio de mercado y me voy al restaurante. Y le pido al restaurante la evolución durante 4 años de los distintos pagos que se han realizado. Doy por hecho que lo tenía que haber retenido y ala, le casco 4.000, 5.000 euros. Bueno, señores, ese es mi vamos a cambiar de registro. Gracias, Carlos Cuesta. Hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Gracias, Carlos. En fin, hemos recuperado a Serafín Giraldo porque hoy hemos conocido una noticia que realmente nos ha llamado la atención, nos ha sorprendido e incluso nos ha puesto en guardia. Es decir, ¿cómo es posible que la gente sea tan poco... no sé, tan poco razonable y tenga tan poco sentido común como este chico que está en libertad provisional, tiene medidas cautelares, entre otras, entregar el pasaporte y se va a renovarlo? Sí. Uno de la manada, me refiero, Serafín Giraldo. Y concretamente, además, el Guardia Civil, Antonio Manuel Guerrero. Hoy ha ido el hombre a la comisaría de turno, dice que vengo a renovar el pasaporte. Y le han dicho, pero ¿usted cómo va a renovar el pasaporte? Si usted está ahora mismo en libertad provisional y una de las medidas cautelares es que le han retirado el pasaporte. Sí, efectivamente. Y aquí tenemos un dato objetivo de un tuit oficial, un comunicado oficial del Cuerpo Nacional de Policía que dice, lo leo literalmente, pillado uno de los miembros de la manada cuando intentaba obtener el pasaporte, no hay duda, teniendo en vigor pues una prohibición de salida, con lo cual esta persona pues se ha dado cuenta a la autoridad judicial de que ha llegado a una comisaría a interesarse por el pasaporte y será el juez quien mañana tenga que decidir sobre si continúa en libertad o ingresa en prisión por riesgo de fuga. Al parecer, pues él comenta que lo tenía caducado. Vaya, y que en principio iba a la comisaría pues a informar que lo tenía caducado y que no lo encontraba tampoco.
Vaya por Dios. Dice que caducado ¿Y para qué? O sea, pero vale, si Pues lo si no tiene puede caducado viajar, y perdido, si no puede, pues nada. No, que no lo encontraba. Lo que Pero pasa es que exigirle que lo entregara. Claro, es que el auto... Bueno, pues entonces lo que tiene que hacer es ir a la comisaría, pero decir, no a renovarlo, decir usted, tengo perdido el pasaporte, hágame un papel A denunciar a denunciar la desaparición de su pasaporte. Y lo sabría él, que es guardia civil, digo yo. Aquí, si me permitéis, voy a ser muy... A ver, muy corporativo. No, muy subjetivo a la hora de opinar, Sí. pero creo que mi opinión va a ser tremendamente objetiva. Un guardia civil tiene que saber que no puede ir a una comisaría a interesarse por el pasaporte. ¿Por qué? Porque en primer lugar quien le tiene que resolver las cuestiones legales es su abogado. Es decir, él tiene que ir al abogado y decir, oye, tengo problema con el pasaporte, que no lo encuentro. y el abogado resuelve eso. En segundo lugar, en caso de que no quiera acudir al abogado, lo que tiene que ir es al juzgado, a informar que no lo encuentra, que no lo tiene, que lo tiene caducado, lo que sea. ¿Por qué? Porque en el juzgado no le pueden expedir el pasaporte. Entonces, si vas a la policía y te interesas por tu pasaporte, lógicamente es más que creíble lo que dicen mis compañeros, que ha sido pillado cuando intentaba renovar el pasaporte. Y no puede haber pasado que de verdad, es que a lo mejor se ha pasado de lista, porque yo creo, Antonio, que la falta de sentido común a lo mejor se la podemos achacar a los que han decidido que no existía riesgo de fuga. Eso es a lo que les podemos achacar la falta de sentido común, porque a lo mejor es que este señor lo que ha sido un poco un listo y ha dicho, oye, si es que sabes lo que pasa, que como lo que se hace aquí muchas veces no se entera el de aquí, y como hay tantos cuerpos y tantas tal, a lo mejor nadie se va a enterar de que yo pido el pasaporte y me lo dan. Siendo guardia civil, él tiene que saber que nosotros sabemos que su pasaporte está caducado y fíjate, aunque no existiesen registros informáticos de su situación, ¿Sí? Es más que conocido, esta persona más que conocido, para saber que tiene esa medida, que no puede sacarse el pasaporte y que en caso de que se lo saque está cometiendo un delito, ¿eh? Un delito. Claro, ¿cómo se entera el juez? ¿Cómo se entera en el juzgado de que Hombre, ha solicitado la le renovación? informamos nosotros, la policía, claro. que está allí y que se interesa por su pasaporte. Entonces el juez, claro, lógicamente le llama y tiene que comparecer y preguntarle a ver qué hacía en una comisaría, voy a poner interesándose por su pasaporte. Porque, Serafín, el sistema funciona bien. Cuando a alguien se le retira el pasaporte, automáticamente el sistema de la policía, que es de quien dependen las renovaciones, se introduce el nombre de esa persona para que no ocurra esto, ¿no? O sea, en cuanto se pone ese nombre, salta el chivato avisando que esa persona, sea famosa o no sea famosa, tiene prohibida abandonar el territorio nacional. Efectivamente, y esta persona no puede cruzar, por ejemplo, una frontera. Él no puede ir a un aeropuerto porque rápidamente aparece en nuestra base de tuviera ese datos. pasaporte, él lo entrega en Barajas y automáticamente sale, lógicamente, ¿no? Pero imagínate que esta persona coge el pasaporte y decide salir en que un no lo vuelo, perdió, ¿no? que dijo que no lo perdió, es mentira, pero... Y que decide salir rápidamente, es detenido porque nuestras bases de datos funcionan. Pero eso ocurre, perdona, si quieres salir de España. Claro. O sea, pero si él va a Francia, a Portugal, o sea, sí puede, ¿no? O sea, no habría evidentemente problema. por territorio Schengen hay libertad de movimiento. Pero yo, por ejemplo, otro día intenté ir al extranjero, a un país europeo, llevaba el pasaporte caducado, no me di cuenta, inmediatamente saltó. Inmediatamente me dijo el guardia civil, claro, está esto caducado, menos mal que llevaba el carnet de identidad. Claro. Pero es automático, es que lo pasan por una especie de lector y automáticamente te dice que está caducado. Claro, pues fuera de circulación. Tendrá que enfrentarse a la decisión del juez. Vamos a esperar ahora la Fiscalía ha pedido que sea devuelto a la cárcel. Claro, lógicamente vamos a esperar a lo que dice el juez. Bueno, una cosa, Serafín, hemos conocido otros casos estos días, lo venimos comentando, que también habrían sido detenidos y acusados de delitos de violación en menores, incluso en chicas menores. En el caso de Canarias, de esta llamada otra manada, hoy hemos sabido que han sido puestos en libertad todos menos el menor. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué noticias tienes? Mira, Porque primero estaban acusados de algo tan grave como haber violado en grupo también a una joven a una niña de 16 años. Y inmediatamente después conocemos esta tarde que han sido puestos en libertad los 4 o los 5 que habían participado en el aquelarre. Están pendientes de juicio y la puesta en libertad pues obedece a otros parámetros dentro de la ley de enjuiciamiento criminal, que efectivamente riesgo de fuga, se le pone algún tipo de fianza para que comparezcan cuando son requeridos. No es una situación excepcional, sí que nos puede parecer raro, pero desde luego estas personas si han cometido ese delito, si lo han cometido ese delito, van a responder por él. Sí que es verdad que han existido varias violaciones a partir de entonces, sobre todo han salido muy a la luz pública. La violación múltiple que se produjo, por ejemplo, en Molins de Rey, la que se produjo también en Alicante, creo recordar, 2 violaciones múltiples por parte de unos ciudadanos argelinos a unas niñas, a unas menores. Escaparon de un centro de menores, ¿verdad? Efectivamente, en un centro de menores. Otro caso que se dio con una ciudadana colombiana por parte de 3 argelinos también en Alicante, y sí que muchos de ellos están en prisión.
uno de ellos porque precisamente trató de huir. Pero a mí el caso, y lo digo objetivamente, más llamativo ha sido el de la manada de Canarias. ¿Por qué? Sí, esto es que te preguntaba yo. Por el comportamiento altanero y porque aquí sí que se puede producir, y lo digo objetivamente, yo en las otras no lo sé, pero en esta sí que se puede producir una especie de efecto imitación. ¿Por qué? Porque ellos mismos reclamaban el nombre a mis compañeros de la policía de la nueva manada, se equiparaban un poco, querían equipararse a un jolgorio en las celdas y demás. Además ha sido publicado, no estoy diciendo nada nuevo, de que ellos querían, después de haber drogado a la víctima, grabado con el móvil, al menos eso figura en el atestado, uno de ellos incluso menor, pues se querían hacer llamar la nueva manada. Pero estos son los que han sido puestos en libertad esta tarde. Sí, pero... Por eso me sorprende. Están pendientes, eso son decisiones, decisiones judiciales. Entiendo que no hay riesgo de fuga. Pregunta el alcance y gravedad de lo que tú nos cuentas, que el juez o la jueza haya decidido, la jueza además una jueza efectivamente, ha decidido ponerse en libertad. Lo que pasa es que tienen unas medidas para evitar precisamente que huyan y supongo que comparecerán cuando sean requeridos ante presencia judicial. Ellos se le pone siempre una fianza. No es una situación excepcional. Lo que pasa es que sí es muy llamativo. Quiero hacer, Serafín, porque lo estábamos comentando antes y a mí también me preocupa. ¿No estamos haciendo precisamente a la manada demasiado famosa? Sí. No es solamente el efecto de imitación, sino que al final va a haber un montón de seguidores. No para hacer lo mismo, sino fans. De verdad, es que parecen cantantes en vez de lo que son. Sí, yo entiendo que sí, que además el abogado de 4 de ellos se queja precisamente, de incluso ellos, el abogado, no ellos. Ellos yo no quiero entrar en su condición ética o moral porque me parece, bueno, no voy a pronunciarme sobre eso. Efectivamente, pero sí que el abogado de uno de ellos, que sencillamente ejerce su defensa, todos lo conocemos, se llama Agustín. Sí. Además, él dice que de alguna manera cree que hay demasiado, incluso el abogado, vuelvo a repetir, dice que hay demasiada publicidad sobre este tema. Lo dejamos ahí. Gracias, Serafín Giraldo. Es un placer. Hasta la semana que viene. Laura Gómez, estábamos pendientes, no tenemos más noticias de las que hemos ofrecido al comienzo de nuestro programa sobre ese tiroteo que se ha registrado en el estado de Maryland, en Estados Unidos, en la ciudad capital de... ahora no recuerdo el nombre. Maryland. No, Maryland es el estado... Maryland. Bueno, cuéntanos qué ha pasado en el interior de un periódico donde alguien ha disparado y ha matado a varias personas. Anápolis. Pues Antonio... Anápolis, perdón, la capital es Anápolis, efectivamente. Un periódico de Anápolis es donde se ha registrado este hecho, este incidente. Pues Antonio, reacción en redes sociales de Donald Trump, del presidente de Estados Unidos. Habla de la zona del accidente, del ataque, y dice: mis pensamientos y mis rezos están con las víctimas y sus familias. Gracias a todos los servicios de emergencia que están actualmente en la escena del ataque, dice Donald Trump en su cuenta de Twitter. El balance no ha variado mucho a lo que hemos dado al principio del programa. De momento se contabilizan 5 personas fallecidas, decenas de heridos, 3 de ellos de gravedad, así que podría aumentar ese número de fallecidos. El sospechoso ha sido detenido, pero todavía no han trascendido datos sobre su identidad y recordemos, como has dicho, que ese tiroteo se ha producido en el interior de la redacción de un periódico local de la zona. Y tampoco sabe la motivación que ha llevado a este sujeto. La policía dice de Washington Post que la policía fríamente a estas personas. Que lo ha detenido y que de momento no saben. Sí, de Washington Post está publicando que ya lo han detenido, que estaba en custodia policial y que en estos momentos se está investigando qué es lo que ha ocurrido, qué motivación había para este crimen, pero que aún no saben exactamente si había alguna conexión con las víctimas o si es majadero. No, de momento no se sabe. Bueno, pues eso es lo último que les ofrecemos en relación con ese tiroteo en Estados Unidos, en el estado de Maryland, en Anápolis, su capital, cerca de Washington, por cierto, para que ustedes se sitúen. Voy a repasar las portadas y así comentamos también algunos de los titulares. Destaca El Mundo en su portada, he elegido primero El Mundo porque lleva portada un asunto que hemos valorado y comentado y opinado sobre él detenidamente en el programa. El asunto de Torra, Washington, etcétera, etcétera, y el papel o papelón en este caso, de Pedro Sánchez. Dice El Mundo: escarnio independentista ante la pasividad de Pedro Sánchez. O sea, burla independentista mientras el presidente del gobierno pues ha mirado para otro lado. Torra monta en Washington un acto soberanista con dinero público para acusar a España de tener presos políticos. El embajador morenés se lo afea, pero el presidente del gobierno dice que no hay que buscar la confrontación. La Generalitat boicotea la entrega de los premios Princesa de Girona y se suma a las protestas contra los reyes. Ese es el total,
titular destacado del mundo sobre todo este asunto. Y la foto de portada de la de los Reyes hoy en Gerona, precisamente, en la entrega de los premios que llevan el nombre de Princesa de Gerona. El rey se reafirma en Cataluña en el sentido de que en su discurso, lógicamente, pues se ha reafirmado la españolidad de Cataluña, como no podía ser de otra manera. Otros temas de portada que lleva el mundo, pues este es un asunto que también va a dar que hablar, me temo, y que tendrá que aclarar el gobierno, porque es bastante contundente. Dice el mundo que el gobierno y el PNV pactan escarcelar, o sea, poner en libertad a presos de ETA. No ya acercarlos a las cárceles del País Vasco, sino ponerlos en libertad. El acuerdo prevé, además del acercamiento, la progresión de grado penitenciario de los reclusos, lo que se interpreta por parte del mundo y a tenor de la política penitenciaria, que sería poner en libertad a algunos de los presos terroristas que van a... Eso tiene que pasar por un juez. Ya. Bueno. Tampoco el gobierno no puede decidir a este lo libero porque tengo un pacto político. Según Josean Izarra, que es el que publica esta información en El Mundo, sería un paso más en la complicidad del gobierno con el PNV tras la moción de censura. Y habla de ese grado penitenciario, de progresión del grado penitenciario, que implicaría la puesta en libertad de algunos de los presos terroristas, que los acercarían primero al País Vasco y les pondrían en libertad. Hay un juez de vigilancia penitenciaria que es el que tiene que estipular el grado. Entiendo que esto es complicado, ¿no? Que no es una decisión que pueda tomar el gobierno, lo que tenga que ver con el cumplimiento de la pena. Habrá que ver los detalles también. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero en fin, la denuncia es bastante seria y grave, la que lleva hoy El Mundo, y que habrá que seguir con detenimiento. También habla el gobierno de algo que también hemos comentado esta noche, El Mundo, esas subidas fiscales, esos impuestos que nos van a poner. El Ejecutivo está planeando una subida fiscal, o sea, unos impuestos para ingresar 6.500 millones de euros. Y entre esos impuestos estarían estos que nos ha comentado Cuesta, al diésel, la bolsa de plástico, etcétera, etcétera. España y Francia cierran filas ante Italia para intentar salvar a Merkel en la crisis migratoria, que es el asunto que se ha abordado en el Consejo Europeo de hoy, y detenido un monitor de campamento por abusar de 10 menores. Otro caso de estos que lleva también en su portada del Mundo. La foto de portada de ABC es la presencia de los reyes en la entrega de los premios, Fundación Princesa de Gerona. El rey defiende una Cataluña de todos y para todos. En la entrega de los premios Princesa de Girona, don Felipe reivindica los valores de una tierra de acogida inclusive e integradora. Sánchez, por su parte, evidencia sus prisas por trasladar a los presos del 1 de octubre a las cárceles catalanas y ha comenzado ya los trámites antes de recibir luz verde de Llarena incluso. En su portada 2, ABC destaca también un asunto que hemos comentado al comienzo de nuestro programa. Los obispos tildan la ley de eutanasia del PSOE de corredor de la muerte. Advierten de que el derecho a morir no es un derecho. Esta propuesta del Partido Socialista pone en cuestión un principio ético básico, el de no matarás, que es lo que han dicho los obispos en su comisión permanente al abordar este asunto. También comenta otros titulares como luz verde en el Congreso, los presupuestos que elaboró Montoro y aplicará Sánchez, y la nueva lista de morosos con el fisco incluye 4.315 nombres que deben 15.300 millones de euros. Voy con la portada del País, que destaca el sur de la Unión Europea impulsa una gestión migratoria compartida. España y Grecia son candidatas a albergar alguno de los centros a los que se enviaría a las personas llegadas a las zonas con mayor afluencia. Y también habla de Rato y Bosé, que entran en la lista de grandes morosos con Hacienda. Constructoras y promotoras copan la lista de 4.315 deudores de más de 1 millón de euros. Y Torra, que complica la distensión con Cataluña, impulsada por Sánchez. O sea que mientras el gobierno da algunos pasos y hace gestos de distensión, de bonomía, aquí llega Torra y lo complica todo. Podemos y PSOE se enfrentan por el candidato para Radio Televisión Española. También es otro de los titulares que destaca el periódico El País. La verdad que tienen ahí una guerra tremenda. Claro, esto es lo que luego llama la atención de los que consideran que por qué es más independiente Televisión Española cuando gobierna el PSOE que cuando gobierna el Partido Popular, si luego al final están los partidos enzarzados para meter la cuchara. No sé, de hecho había un acuerdo previo en el Congreso hasta que ha llegado Sánchez y lo ha volado todo por los aires y al final decretazo y ahora el nombramiento que está acordando únicamente con Podemos, que se siente dentro de todos los aliados de la moción, se siente como al que menos han mimado
y de ahí el gesto de la negociación y a ver para quién es la presidencia y para quién los informativos de Televisión Española. Y creo que tiene una montada gorda, ¿no? Pues, PSOE y Podemos por colocar al suyo. Sí, ya ves no, que... luego no interesa esto de... No, se supone que el director general de Televisión Española tiene que ser una persona independiente. Sí, sí, pues yo lo sé. Es Bueno, completamente no para absurdo. director general, perdón, Independiente para del presidencia. Son dos partidos solos. Es para la presidencia. Bien, la presidencia, bueno, me da Que es todavía peor, quiero pero decir. si son solamente dos partidos los que eligen al presidente, pues muy independiente no va a ser. En todo caso, serán todos los partidos los que tendrán que llegar a un acuerdo, ¿no? Obviamente. Pues a eso me estaba refiriendo por eso. Bueno, vamos a ver a quién nombra y cómo cumple. La Razón dice que los políticos presos catalanes van a ser trasladados a prisiones catalanas hasta que se celebre el juicio. El juicio se aplaza, dice La Razón, hasta después de las elecciones municipales del próximo año, 2019. O sea, el juicio entonces, Puigdemont y compañía, sería en el mes de julio del próximo año. Vamos a ver. Los reclusos van a depender del director de prisiones de la Generalitat, que pidió excarcelarlos, y Sánchez evita criticar las mentiras de Torra mientras Borrell defiende a Morenés. Foto de portada para los Reyes, en ese acto de hoy de Gerona, y también destaca La Razón que le piden prisión para el guardia civil de la Manada por intentar sacarse el pasaporte. Vamos con La Vanguardia, que destaca: Sánchez acelera el traslado de los presos a Cataluña. Llarena da el visto bueno a Interior y sitúa la investigación en su tramo final. El gobierno catalán pide la liberación de los líderes independentistas. ¿A esto te referías tú, Chicote? Sí, siendo legal como es la medida. Es que han qué corrido casualidad mucho. que coincida con otro momento de altanería, de soberbia, de declaraciones desagradables y, por supuesto, insultantes para España, es que la actitud de Pedro y para Sánchez, el rey y para sus instituciones del señor Torra. O sea, tú das pasos, extiendes la mano para, evidentemente, llegar a algún acuerdo, a algún entendimiento, y lo que hace es morderte. Yo, si me permites la expresión quizá un poco malsonante, lo que está pasando con Torra y Pedro Sánchez es que te mean encima y el otro dice que está lloviendo. Sí. Es que no puede ser más claro. Lo que ha hecho hoy el presidente de la Generalitat en Washington es intolerable, y el presidente del gobierno tiene que reaccionar y no decir, no, bueno, no vamos a crispar más. Entonces, usted déjelo y a ver quién pone mañana coto a eso, seguirá ¿no? haciendo lo mismo. No, mañana será más. Será más, Será claro, más, claro, porque, por eso, porque seguirá haciendo lo mismo o más. cada día avanza. La escala de la tensión son ellos las que la En el alimentan. reto. Avanzando un poquito y además conquistando un reto cada día, ¿no? Que eso es lo que quieren hacer ellos. Claro. La Vanguardia sobre este asunto lo destaca así, el tema de Washington: choque entre Torra y Morenés, el embajador Morenés, por el procés en un festival folk en Washington. Y el presidente pide la dimisión del embajador mientras el gobierno avala su defensa de España. Bueno, así lo destaca. Vamos con la portada a esta hora de la página web de COPE. Si entran ustedes van a ver noticias, como todos estos días, relativas al Mundial de Fútbol de Rusia, a través de los enviados especiales de COPE a Rusia, y declaraciones de algunos de los futbolistas y entrenadores que allí tenemos ahora mismo desplazados. También habla de los 5 muertos en un tiroteo en la redacción de un periódico en Estados Unidos, en Maryland concretamente, y el rey que pide una Cataluña de todos y para todos, abierta y plural. Además del tema que ya hemos comentado sobre Llarena, que responde al gobierno sobre la decisión de trasladar a los presos del proceso diciendo que es un tema de Interior, etcétera, etcétera. Y en los periódicos económicos, algunos titulares como este, por ejemplo: CaixaBank vende su negocio inmobiliario a Lone Star. La operación incluye el traspaso de Servihabitat y carteras de activos tóxicos. Naturgy destinará 9.000 millones a un megadividendo, y Telefónica se queda con las 3 temporadas. Ya se queda con la Liga y también con la Champions, Telefónica. El Economista: la inflación escala al 2,3% y el alza del gasto complica el déficit. Los carburantes y unos paquetes turísticos más caros propulsan el IPC. Y CaixaBank vende 5.300 millones en inmuebles para sanear el Bance. Y 5 días, Naturgy marca el paso al sector al depreciar sus activos sucios. La reducción en 4.900 millones del valor contable le va a generar pérdidas de 3.000 millones este ejercicio. El grupo se vuelca en la energía verde con 5.300 millones de inversión y dispara el dividendo un 59% en 5 años. Naturgy es la nueva marca de Unión Fenosa, ¿no? De Gas Natural Fenosa. Gas natural, sí. Exactamente. Antes de soltera, Gas Natural Fenosa; casada, ahora ya es Naturgy. Para que nos entiendan nuestros espectadores.
Bueno, vamos a ver, antes de que nos cuente Susana qué va a ser hoy noticia, ¿cómo cierra el barómetro, por cierto? El barómetro, recordamos la pregunta, Antonio. ¿Aplauden ustedes la actuación, aplauden nuestros espectadores la actuación de Morenés delante de Quim Torras? Pues son contundentes nuestros espectadores hoy. Un 83,2% ha votado que sí que respaldan esa actitud de Morenés, y un 16,8%, todo lo contrario, dice que no. Bueno, pues enseguida volvemos para despedirnos y dar paso a nuestros compañeros de pantalla grande. Hoy tenemos cine a todo trapo, así que no se lo pierdan. Estamos de vuelta en 2 minutos. Venga, hasta ahora. Bueno, señores, nos tenemos que marchar, así que les dejo ya con pantalla grande. Gracias, Sandra. Sandra Fernández, gracias. También a Javier Chicote, a Marta Robles y a Vicente González Tolaya. Y a ustedes por la atención que nos han prestado. Disfruten de pantalla grande, del cine, en toda su extensión y expresión. Gracias.